Bueno, nuevamente muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este taller de postulación que organiza nuestra Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo a través de la Subdirección de Investigación Aplicada. Bueno, agradecemos por supuesto su asistencia, su interés en esta actividad, con la que buscamos apoyar y orientar la postulación al concurso Startup Ciencia 2022. Una convocatoria que tiene como objetivo que nuestro país cuente con más empresas de base científica y tecnológica, o bien fortalecer aquellas que ya existen, de manera que así puedan ingresar y competir de mejor forma en el mercado nacional e internacional. Y por supuesto, con ello, fortalecer el desarrollo de nuestro país a través de la innovación basada en ciencia. Bueno, antes de comenzar el taller, les voy a contar brevemente cómo vamos a trabajar hoy. La presentación de la convocatoria estará a cargo de Esteban Zapata, él es jefe del Departamento de Transferencia y Emprendimiento de nuestra agencia. Posterior a la presentación que realice Esteban, vamos a abrir un espacio para preguntas y considerando que somos bastantes personas en esta sala, les quiero pedir que para organizarlas de mejor manera, ustedes puedan ir dejando todas sus consultas en el chat de Zoom. Desde ahí las vamos a ir recogiendo y las vamos a ir contestando posterior a la presentación que realice Esteban. Tanto él como otros de los integrantes del equipo también van a poder participar. Dejen por favor todas sus consultas, vamos a tratar de responder la mayor cantidad de ellas y si eventualmente quedan algunas pendientes, no se preocupen, todas estas preguntas van a estar incluidas en el documento de preguntas frecuentes que está disponible en el sitio www.anit.cl/concursos, donde aparece la convocatoria Startup Ciencia para que la puedan revisar posteriormente. Vamos a grabar la charla, ustedes ya lo saben, estamos grabando con el objetivo de que tanto ustedes como las personas que no pueden asistir a esta actividad puedan revisar posteriormente la presentación y puedan también aclarar dudas y que les quede mucho más claro cómo se postula a esta convocatoria. Bueno, ya para comenzar entonces voy a dejar con ustedes a Esteban Zapata, él va a dar la bienvenida y a la presentación, las que ya les comentaba. Esteban, bienvenido. Muchas gracias, Jimena, por la presentación, por la introducción a la charla que nos convoca el día de hoy. Junto con dar esos agradecimientos, quiero saludarlos a todos, a quienes pudieron asistir en el día de hoy y poder entregarles esta información correspondiente a la tercera convocatoria del instrumento Startup Ciencia, segunda convocatoria en ANIT, y darles los detalles. Así que, para ganar tiempo, ya voy a compartir la pantalla. Muy bien. Como les decía, esta charla de difusión corresponde a la difusión del instrumento Startup Ciencia, que está alojado en la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANID, específicamente dentro de la Subdirección de Investigación Aplicada e Innovación. Este taller informativo está específicamente diseñado a partir de lo que son las bases de algunos elementos de la postulación y de la convocatoria en particular. Como antecedente general, es importante mencionar que la ANID, dentro de su formulación en el año 2020, como orgánica dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, es parte de la implementación de la política en ese ámbito, liderada por el Ministerio de Ciencia, y en ese contexto, la línea de instrumentos que ANID reformula a partir del año 2020 converge de cierto modo con las nuevas iniciativas que a nivel de política pública se requieren, particularmente con un eje bien importante que está orientado hacia la innovación de base científica tecnológica y que está destinado a impulsar la creación de nuevos emprendimientos de base científica y tecnológica a partir del instrumento Startup Ciencia. El rol de las EBCT lo vamos a revisar en una diapositiva posterior. Es fundamental a la hora de nutrir y generar un ecosistema que promueva iniciativas de innovación en las distintas áreas. Startup Ciencia está abierto a todas las áreas del conocimiento, sin perjuicio de las áreas sociales, que para nosotros como ANID es importante relevar. Y es importante que lo sepan también aquellos que están en el día de hoy escuchando la charla de difusión. Desde el punto de vista de lo que es innovación de base científica tecnológica, el Ministerio
como instancia de fomento a estas nuevas empresas, nuevamente ha aumentado el presupuesto, básicamente, a este instrumento. El año pasado, el primer año, la primera convocatoria, se financiaron 19 empresas, startup, con un presupuesto cercano a los 3.000 millones. En el año 2021 aumentó el presupuesto a cerca de 5.350 millones, financiando 45 emprendimientos de base científica tecnológica. Y para esta convocatoria del año 2022 se vuelve a incrementar el presupuesto cercano a 7.300 millones de pesos para financiar más de 60 empresas de base científica tecnológica a través del instrumento. Entonces, como política en esta materia es importante enfatizar que para este año se espera un aumento del número de proyectos adjudicados. Es importante, ojalá que estén acá presentes proyectos que se hayan presentado el año pasado y que por alguna razón no hayan podido ser adjudicados, mejoren esas propuestas de acuerdo a lo que se les entregó y puedan volver a postularse en este contexto de este incremento en el número de proyectos a adjudicar. Este instrumento de base científica tecnológica Startup Ciencia está radicado en una de las subdirecciones, que es una de las 5 áreas de desarrollo de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que es la Subdirección de Investigación Aplicada. Lo relevante de esta política es que las empresas EBCT se ha demostrado, no tan solo en nuestro país, sino que también en la literatura a nivel internacional, que son altamente efectivas como un vehículo para lo que es transferencia y comercialización de conocimiento generado, ya sea a partir de universidades o en centros de investigación o empresas en algunos países. Entonces, como mecanismo de transferencia es importante identificarlo como un vehículo más eficiente que quizás los mismos los propios procesos de transferencia tecnológica, de transferencia de tecnología, patente, entre otros. A través de las EBCT, el conocimiento científico y tecnológico resulta aplicable para fines productivos, transformándose en un nuevo producto, proceso o servicio con alto valor agregado. Es importante mencionar esto porque dentro de la categoría de resultados que nosotros impulsamos, dentro de lo que son las EBCT, es importante que la innovación, que tiene una base científica tecnológica y con un carácter de aplicación, conduzca a la elaboración de estos productos, procesos o servicios con componentes de tecnologías mejoradas o nuevas. Entonces, en la redacción del proyecto, cuando ustedes estén preparando el formulario, identifiquen esos elementos como parte crítica, clave dentro de lo que es la propuesta de valor. También esta relevancia de estas EBCT es fortalecer su tecnología de base científica tecnológica, avanzar hacia la validación de sus prototipos o desarrollos tecnológicos y demostrar este potencial innovador y de negocio. Como lo hemos dicho en varias charlas ya en concursos anteriores y también en algunas charlas de puesta en marcha de los proyectos EBCT, de Startup Ciencia, estos proyectos son híbridos, tienen una connotación científica, tecnológica, o más tecnológica en algunos casos, la mayoría diría yo, pero también tienen un componente de desarrollo de negocios, que tiene que ver con una estrategia de negocios y un modelo de negocios y una estrategia de propiedad intelectual que debe ser abordada dentro de la postulación. Entonces, estos elementos son los diferenciadores con respecto a otros elementos de emprendimientos que no tienen esta base científica tecnológica. Por último, de acuerdo a la bibliografía, estas EBCT son las encargadas de cerrar una brecha entre el conocimiento generado y su aplicación. Son las que mejor lo hacen respecto a procesos de transferencia tecnológica convencionales. Entonces, en ese sentido, la relevancia de financiar esta línea de trabajo por parte de una política pública como es Startup Ciencia es fundamental a la hora de poder impulsar estas iniciativas y el desarrollo de estos proyectos en Chile. Existe un estudio que elaboró el Ministerio el año 2020 que tiene que ver con esto mismo, en el fondo, identificar aquellas barreras o obstáculos que impiden en nuestro país que estas empresas de base científica tecnológica se desarrollen con mayor amplitud, con mayor performance o con un mejor desempeño en cuanto a lo científico-tecnológico y también de lo de negocios, ¿cierto? Las tasas de crecimiento, si bien existen las tecnologías o los emprendimientos con estas características, las tasas de crecimiento o de atracción de inversiones son parte de las barreras que han impedido que esto se desarrolle y prolifere con un mayor énfasis o con una mayor gradualidad. Entonces vamos a enumerar algunas de las barreras que se identificaron en este estudio. En primer lugar está el acceso a conocimiento experto, que es una limitación al día de hoy por parte de los emprendimientos de base científica tecnológica. Si bien hay emprendimientos que tienen dentro de su equipo inicial o su equipo más de primera formación integrantes con grados profesionales, con grado de formación científica a nivel de doctorado o magíster u otro tipo de grado de formación,
es limitado para que los proyectos puedan avanzar respecto al acceso a ese conocimiento experto. Siempre se requieren equipos más grandes, el nivel de resolución de problemas a nivel técnico es más amplio de lo que hoy día el equipo tiene, por lo tanto siempre es importante estar en un constante crecimiento y desarrollo de ese equipo de trabajo de acuerdo a la solución que se está desarrollando y a la cual van a hacer frente a esa necesidad u oportunidad que ustedes identifiquen en el mercado o en un ámbito específico. Otra de las limitaciones es el limitado acceso a la infraestructura crítica para el desarrollo de actividades de investigación y desarrollo. Entonces, muchas veces en nuestro país las condiciones básicamente están alojadas en que las instituciones como universidades o centros de investigación o institutos de investigación científica y tecnológica tienen esa infraestructura. Entonces, parte de nuestra convocatoria está orientada a que desde ahí surjan estos emprendimientos de base científica y tecnológica. Sin embargo, sin perjuicio de aquellos emprendedores que no tienen esta ligación con estas instituciones, también tienen esta limitada accesibilidad a la infraestructura de I+D. Por lo tanto, dentro de los proyectos es importante que ustedes también como emprendedores identifiquen aquellas alianzas que pueden producir o permitir que los desarrollos científicos o tecnológicos se vean fortalecidos a la hora de establecer sus propuestas. Es decir, la alianza con alguna universidad, centro o instituto es fundamental para tener acceso a esa infraestructura y hacer las pruebas necesarias para la validación. Y así contribuir a la mejor entrega de información que va a tributar en el futuro frente a algún proceso de acceso al levantamiento de capital, nuevos fondos públicos, encadenamiento de fondos en etapas posteriores y temas relacionados al escalamiento. Otra limitación es la capacidad de gestión en temas de propiedad intelectual e industrial. Si bien hay emprendimientos que tienen esta capacidad de desarrollar tecnología, muchas veces se ven limitados en la identificación de elementos o de componentes que contribuyen a fortalecer estos emprendimientos de base científica tecnológica. ¿Esto qué implica? Que a la larga es una debilidad dentro de la propuesta, es una debilidad dentro del proyecto y nos invitamos nosotros a que junto con evaluar aquellos aspectos innovadores que tengan aplicabilidad industrial y que en el futuro conduzcan al desarrollo de una tecnología, también se puedan ver fortalecidos a través de una estrategia de propiedad intelectual que procure resguardar ese conocimiento nuevo aplicado y que pueda ser masificado a través de estas herramientas y resguardado también a través de estas herramientas de protección de propiedad intelectual e industrial. Después vamos a hacer un repaso por aquellos elementos que la constituyen. Otra limitación es el financiamiento para desarrollar actividades de I+D para estos emprendimientos. Y nace fundamentalmente a través de este instrumento que otorga, dentro de sus ítems de financiamiento, las actividades de investigación y desarrollo que sean necesarias terminar de elaborar para poder conducir este proyecto hacia el emprendimiento, ¿cierto? Hacia el mundo de los negocios y definir estrategias de negocio. Esta estrategia de negocio va por una estrategia modelo de negocio, estrategia de propiedad intelectual y también en algunos casos de comercialización. Otra barrera es la capacidad comercial y técnica combinada, que es lo que habíamos hablado antes en la introducción. También es una limitación. Por lo tanto, en los resultados de los proyectos que ustedes comprometen y entreguen a la ANID, debiera venir ese aspecto desarrollado. Aquí como feedback respecto a las evaluaciones o postulaciones que ya hemos recibido en concursos anteriores, es importante desarrollarlo y desarrollarlo bien en el proyecto. A veces vienen estrategias generalmente genéricas, que no identifican aquellos elementos que podrían propiciar una capacidad comercial, una capacidad técnica que contribuye al desarrollo de ese emprendimiento de base científica tecnológica. Hay que recordar que finalmente son empresas, entonces dentro de todo hay que desarrollar ese aspecto de comercialización y de desarrollo técnico en detalle dentro de la propuesta. El acceso a capital de riesgo, que es otra de las barreras que se identificó en ese estudio, es una consecuencia de lo anterior, ¿cierto? El déficit de las actividades o de los elementos previos que rebasamos, perdón, a la larga, cuando toca el proyecto acceder a algún financiamiento privado, algún capital de riesgo, algún fondo público incluso para el encadenamiento en el financiamiento, también es una limitación porque no tienen toda la información o no han superado todos los niveles de desarrollo que un emprendimiento de base científica tecnológica requiere, ¿cierto? El desarrollo científico-tecnológico a nivel de madurez tecnológica, un aspecto, pero la madurez en otros elementos del emprendimiento también son limitaciones. La inmadurez en la estrategia de propiedad intelectual o la inmadurez en la estrategia de negocio contribuyen a la larga que el día de mañana, cuando quieran presentarse frente a algún inversionista o escalar el proyecto consiguiendo fondos privados o públicos en este caso, se vea limitado porque no está toda la información. Hay ámbitos que hay que madurar en distintos aspectos
y en el fondo son los que contribuyen a que eso deje de ser una barrera. Por último, redes de contactos para llegar a potenciales clientes y mercados, que eso es parte del desarrollo ya cuando se están aproximando a la solución final y también a su implementación a nivel de modelo de negocio. Empiezan a existir necesidades de establecer nuevas redes comerciales y nuevas redes de desarrollo para que esos negocios prosperen. Entonces también es parte de las barreras que se identifican, pero si ustedes lo ven son casi causa-efecto, digamos. Hay niveles que hay que ir resolviendo para ir llegando a las barreras finales, que son el acceso a financiamiento privado, redes de contacto para el desarrollo comercial, y por último, las capacidades y recursos para internacionalizarse, ya que es el salto final que dan estas empresas. En el fondo, las tasas de crecimiento se ven explicadas muchas veces porque logran acceder y dar ese gran salto respecto a instalarse en otro país, instalar el negocio o acciones de levantamiento de capital en otros países. En el fondo, son niveles que se deben ir desarrollando y superando dentro de este proceso de generar estos emprendimientos de base científica tecnológica. Luego de esa reflexión, algunos detalles de las bases de Startup Ciencia para ir ya dándole la bajada a lo que es el concurso. El objetivo del concurso lo mantenemos desde el año pasado, es promover el crecimiento y el fortalecimiento de empresas de base científica tecnológica, conocidas como EBCT, en etapa temprana a través del cofinanciamiento y el apoyo técnico en el proceso de desarrollo tecnológico e innovación. ¿Ya? ¿Qué involucra eso? Desarrollo tecnológico, validaciones técnicas y también el desarrollo de nuevos negocios a partir de nuevos productos o productos mejorados. Eso por una parte, nivel en un mercado nacional o internacional. Objetivos específicos. En primer lugar, instalar y adecuar una capacidad científica tecnológica de los emprendimientos y su equipo. Es parte de nuestro objetivo financiar esa capacidad o esa base científica tecnológica a nivel de equipo humano, redes de colaboración y también infraestructura a través de equipamiento especializado para llevar a cabo esa base científica tecnológica. Son capacidades que las podemos clasificar en esos tres ámbitos: profesionales, de equipo y de equipamiento o de instalaciones. Entonces, contribuimos con ese primer objetivo a eso, a que se forje ese elemento dentro de la empresa. En segundo lugar, realizamos actividades o ayudamos a financiar actividades de desarrollo y validación de la tecnología, ¿cierto? Que en el fondo ya es tomar el desarrollo prototipo, desarrollo tecnológico o producto mínimo viable, como quieran llamarlo, hacia su validación y avanzar de manera acelerada en ese proceso de maduración tecnológica y de mercado. Vamos a hablar dentro de las bases y dentro del formulario de los TRL, que es una de las modificaciones que hicimos en los objetivos específicos. El año pasado hablábamos de TRL en particular. Ahora hablamos de madurez de la tecnología y también de madurez hacia el proceso de acercamiento al mercado. ¿Por qué? Porque hay, como les decía anteriormente, hay distintos ámbitos que hay que ir madurando dentro del emprendimiento de base científica tecnológica. Si ustedes lo piensan y reflexionan, o recuerdan alguna experiencia previa, van a tener proyectos donde la tecnología estaba bien desarrollada, pero no había una estrategia de propiedad intelectual. O bien, había una estrategia de propiedad intelectual, pero el modelo de negocios era pobre, no estaba bien desarrollado. Entonces, estos ámbitos de acción del emprendimiento van a permitirles a ustedes identificar estos ámbitos. Son cerca de 5 ámbitos críticos que ustedes deben pensar en su madurez dentro de la estrategia de desarrollo del proyecto. Tercer objetivo específico: construir y validar estrategias de propiedad intelectual, transferencia tecnológica y de modelo de negocio. Entonces eso también es parte, como les decía, de este modelo híbrido de proyectos que además de convocar el tema científico-tecnológico, también el tema de transferencia de tecnología o de modelo de negocio o estrategia de negocio es fundamental. Por último, impulsar la asociatividad de los emprendimientos de EBCT a través de la participación y acceso a redes nacionales e internacionales. Todos estos elementos se van a desmenuzar en distintos resultados que son los que vamos a terminar financiando. Ya. Instituciones y personal participante. ¿Quiénes pueden participar? Empresas, personas jurídicas de derecho privado con o sin fines de lucro que postulen y se adjudiquen el financiamiento para la ejecución del proyecto. La beneficiaria es la responsable legal ante la ANID en materia técnica, financiera y contractual. Por lo tanto, acá, a partir de ahora, marcamos un hito en el sentido de decirles a los que van a postular que aquellas responsabilidades frente, por ejemplo, si se contrata el proyecto, frente a la condición de la empresa, al acceso a garantías, el acceso a establecer cuentas corrientes bancarias para que el proyecto parta de manera adecuada, es fundamental
que lo entiendan como parte de las responsabilidades de la beneficiaria. Ténganlo, revisen las bases, es importante que lo consideren desde un principio. Esa beneficiaria debe estar al tanto de los elementos que debe conformar para poder recibir los fondos por parte de la NIT. Lo podemos ver ahora en las preguntas si quieren, pero es una de las características principales que nos tocó vivir el año pasado, con algunas dificultades en la puesta en marcha de algunos proyectos. Por lo tanto, lo decimos desde ya que eso es parte de las obligaciones de la beneficiaria como tal. Respecto a las participantes, también hay una empresa asociada o empresas asociadas. Estas tienen un carácter opcional dentro del proyecto, no son obligatorias, pero pueden estar. ¿Quiénes pueden ser asociadas? Son instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, con o sin fines de lucro, tales como empresas, fundaciones, universidades, corporaciones, las que deberán prestar apoyo en el desarrollo e implementación de una o más actividades del proyecto. Estas deberán participar total o parcialmente en el cofinanciamiento del proyecto, solo mediante aportes pecuniarios. Eso es súper importante. No hay asociadas con cero aporte, por ejemplo, que nos preguntaron mucho en las preguntas frecuentes del año pasado, si podían colocar una asociada que no aportara. La gracia de ser asociada es que justamente contribuya con el porcentaje de aporte que debe cumplir el proyecto. Si no lo hace, colóquenlo como un socio en el desarrollo del proyecto, colóquenlo como un socio en el desarrollo de la estrategia de negocios, pero no lo coloquen como una asociada, ¿ya? Porque si no va a aportar, no hay un mínimo. El mínimo se evalúa por pertinencia en la evaluación. Si yo coloco una sociedad que va a colocar 1.000.000 de pesos, probablemente no sea relevante y le juegue en contra dentro del proceso de evaluación, que hay un criterio especial para eso. Si es una sociedad que va a aportar y aporta todo el porcentaje de cofinanciamiento, el 15%, fantástico. Se acepta como técnicamente válido en cuanto a los aportes, y también se esperaría que esa institución asociada también contribuya dentro de algún desarrollo específico dentro del proyecto, ya sea en alguna adaptación de la tecnología o en algún componente clave dentro del desarrollo de la tecnología, o bien brindando un espacio para las pruebas que son necesarias de la tecnología que ya está desarrollada por la beneficiaria. Hay un montón de roles que la sociedad puede jugar dentro de su participación en el proyecto, que es importante que ustedes la conozcan desde ya. ¿Ya? Luego, esta es una novedad para este año, participación de personas naturales. Esto es importante que lo noten aquellos emprendedores que no tienen en este momento formada la empresa. Estas personas naturales mayores de 18 años van a poder postular al proyecto. Su nacionalidad podrá ser chilena o extranjera, digamos. Deben demostrar en la admisibilidad que tienen residencia definitiva en Chile al momento de la postulación, y que en el fondo tengan la posibilidad de presentar su proyecto, de presentar su tecnología y presentar a su equipo, y que nosotros los vamos a apoyar. ¿Cuál es el control de esta nueva característica dentro de las bases? Una vez que el proyecto sea aprobado, inmediatamente, una vez que nosotros le comuniquemos la adjudicación, deberá constituir en Chile una nueva persona jurídica nacional de derecho privado, con o sin fines de lucro, que cumpla con los requisitos de admisibilidad establecidos en el punto 9 de las bases. Anótenlo bien, aquellas que son personas naturales y que puedan postular, anoten el punto 9 de las bases, ahí están todos los requisitos que deben cumplir. Además, el postulante, él o la postulante, que es persona natural, deberá demostrar tener una participación mayoritaria respecto a los demás socios o accionistas, según corresponde en la nueva persona jurídica. Es decir, si la persona jurídica es unipersonal, no hay problema, se entiende. Si hay una empresa con 2 personas, debe tener al menos mayor al 50%, entendido del tema de puede ser 50.01, ya es mayoritario, ¿cierto? Entonces, y lo mismo si hay más socios o más accionistas dentro de la empresa. Deberá tener una participación mayoritaria relativa dentro de los socios. Si no es así, el proyecto se cae. Por lo tanto, cuando formen la empresa, aquella persona jurídica que además lidera la postulación en la plataforma es aquella que debe presentarse como director, como mayoritario, representante mayoritario, ya sea accionario o societario dentro de esta empresa. ¿Ya? Ahí hay un plazo que no está acá en la diapositiva, pero se los voy a mencionar. Van a tener 60 días en total para formar esto. 30 días, va a haber un primer plazo, un primer cronómetro que va a correr para los primeros 30 días en que deben tener la empresa creada, y el trámite con ANIT para el cambio de beneficiaria, y luego en los 30 días siguientes deberán firmar el convenio de subsidio, donde se firma el convenio con la nueva empresa a la cual se le va a girar el fondo.
Entonces, en total son 60 días, pero con un hito intermedio de 30 días, para formar la empresa y cambiar a la beneficiaria y poder acceder al trámite de firmar el convenio con la ANIT. Dentro del personal participante en el proyecto, en primer lugar, vamos a hablar de la directora o del director de proyecto. Lógicamente tiene un carácter obligatorio dentro del proceso, es aquella persona natural quien podrá pertenecer a la institución beneficiaria. Lo colocamos podrá, porque al día de hoy, al día de la postulación, podría liderar la postulación, pero no es estar contratada por la empresa. Es decir, por ejemplo, hay una empresa de 2 científicos, este ejemplo siempre lo uso en algunos talleres. 2 científicos de una universidad o 2 científicos que tienen la empresa, pero no tienen en este momento la dedicación para tener el adjudicarse el proyecto. Entonces, como proyecto, como empresa, podrían contratar, si se adjudican el proyecto, a un director de proyecto, especialmente para este propósito. Deberá estar debidamente individualizado durante el proceso de postulación y deberá actuar en representación del beneficiario como responsable de la dirección técnica y de la gestión del proyecto en TENIT. Por lo tanto, el perfil de ese director de proyecto debiera satisfacer un dominio sobre aspectos comerciales o de negocio, o por otro lado, la relación o la comunicación desde el punto de vista técnico del proyecto. Entonces, ese perfil que ustedes contraten o que tengan dentro de la empresa y que vaya a jugar el rol de director, lo debiera contener, ¿ya? En tercer lugar, podrá ser uno de los fundadores del emprendimiento y o tener una participación accionaria. O sea, sin perjuicio de que sean socios de la empresa, uno de los socios puede ser también el director, ¿ya? Como les decía, podrá ser contratado especialmente para el proyecto si no lo tienen y deberá tener una dedicación de 45 horas semanales. Por lo tanto, esta disponibilidad horaria es fundamental a la hora de ustedes tomar la decisión de escoger quién es el director o directora. Esta participación deberá ser por el periodo de ejecución del proyecto. Los proyectos duran 12 meses y en el caso de ausencia temporal o impedimento de ejercer la dirección del proyecto, esta se puede modificar, se puede cambiar. Ustedes como representantes legales, para aquellos que son representantes de la empresa y se vean en la obligación de cambiar al director, lo podrán realizar sin perjuicio durante la etapa de seguimiento y control, sin perjuicio de afectar la ejecución del proyecto, quiero decir. Luego, las personas participantes y sus roles son los equipos que deben postular a Startup Ciencia, son mínimo 3 personas. Deberán identificarse dentro de la postulación y también dentro de los roles que van a tener o responsabilidades dentro de la ejecución del proyecto. Aquí hay 3 roles que ustedes deben contemplar. Deben al menos contemplar los 2 primeros como obligatorio. Un personal científico técnico y un personal para la gestión del proyecto, más el rol del director. Acá es importante recordarles que en el formulario de postulación, en la sección de las capacidades, hay una sección donde ustedes completan el currículum de los integrantes del equipo. Si bien están los datos básicos de los integrantes del equipo, después hay alguna sección de antecedentes. Esa sección de antecedentes es bien importante que la desarrollen de manera completa, donde identifiquen la expertise de la persona frente al desarrollo de la tecnología que se está proponiendo y las capacidades o experiencia previa que pueda tener esa persona y que sea relevante colocarlo dentro de la formulación de este proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué no ha pasado? Que en algunos casos hay proyectos que no desarrollan ese punto, solamente completan la ficha y no colocan mucho detalle sobre los antecedentes del integrante del equipo. Y ahí los invito a que lo desarrollen, que se lo traspasen a cada una de las personas que son integrantes del equipo y completen o autocompleten esa sección dentro del proyecto, porque a la larga les va a jugar en contra en la evaluación y en la selección del proyecto. Luego viene estos son los participantes. Después viene la formulación del proyecto. La formulación del proyecto se presenta a través de un formulario oficial, que es el formulario oficial 2022. Se presenta a través de estos formularios están disponibles en la sección concursos de nuestra agencia, de la NIT.cl. Van a concurso y van a encontrar Startup Ciencia como un concurso abierto. Ahí, al menú de la derecha, van a encontrar los datos de las bases y también los formularios de postulación. Estos formularios de postulación se descargan en sus computadores, en sus escritorios de sus computadores, y se comienza con la completitud. Luego, cuando las completan, se suben a la plataforma de postulación, que es https://out.conicet.cl. Ahí ingresan, se van a enrolar. Para aquellos que no tienen el usuario y clave de la plataforma de postulación de la NIT, se van a enrolar y van a visualizar el concurso Startup Ciencia como parte de los concursos abiertos. Dentro de los contenidos de la postulación, en primer lugar están los antecedentes generales, que habla un poco del director de proyecto o directora.
de la empresa beneficiaria y si corresponde, si es que están, de la asociada o de las asociadas. Hay solamente una cajita en el formulario para una asociada. Si hay más de una, por favor les pido ahí, hay una instrucción que señala que la copien y la vayan pegando hacia abajo en el formulario. Ya, eso por un lado. Después viene la ficha resumen del proyecto. La ficha resumen del proyecto, el año pasado nosotros la teníamos dentro del propio formulario de postulación. Este año la sacamos y la colocamos en una sección aparte. Entonces es una ficha que ustedes descargan y la suben sola. La descargan en Word, como todos los archivos, se descarga en Word y se sube en PDF. Y cuando requiera firma, el OnePager no es firmado, pero hay algunos anexos que se descargan en Word, se firman y se pasan a PDF. Ahí los vamos a detallar. Luego viene una planilla de costos. Esa planilla de costos identifica, por supuesto, el costo por actividad del proyecto y también por ítem de financiamiento. Lo vamos a revisar más ratito los ítems de financiamiento. Y también hay un resumen final con los totales y los cronogramas de gasto que el proyecto estima para los trimestres relativos a los 12 meses de ejecución. Luego viene la sección del video de presentación, que al igual que el año pasado lo vamos a mantener. Creemos que es una excelente iniciativa para entender el proyecto, para conocer a los proponentes del proyecto y también sus desarrollos o tecnologías. Eso lo mantuvimos, lo evaluamos positivamente dentro de lo que fue el año pasado, por lo tanto se va a volver a repetir ese requerimiento. Por último está la formulación del proyecto, donde tiene 3 secciones, como ustedes pueden visualizar ahí, son 3 elementos básicos de un proyecto de esta naturaleza, ¿cierto? La identificación del problema o oportunidad, por una parte, la propuesta de solución o plan de trabajo que orienta esa solución a la satisfacción de ese problema o necesidad, o cómo contribuye a satisfacer esa necesidad o aprovechar esa oportunidad. Y por último, las capacidades. ¿Quiénes somos como equipo para desarrollar esa capacidad a través de esa tecnología? ¿Por qué nosotros tenemos estas capacidades para desarrollar esa tecnología o contribuir a resolver esa necesidad o aprovechar esa oportunidad que existe en el mercado? ¿Por qué desde el punto de vista científico-tecnológico nuestra propuesta es mejor que la que existe? Entonces, todo ese elemento, esas secciones apuntan hacia el desarrollo de ese aspecto en términos de un proyecto que, si bien es de emprendimiento, es de investigación que busca hacer una aplicación. Los antecedentes, que era la primera sección que visualizamos, la letra A, está la información del director, esto lo voy a repetir muy rápido: información del representante legal, información de la constitución de la persona jurídica. Si no es persona jurídica y es persona natural, lógicamente se deja en blanco y se dice no aplica porque es persona natural. Nosotros lo vamos a clasificar después dentro de la plataforma y vamos a saber en el día de la adjudicación si corresponde o no que forme la empresa. También se debe colocar la fecha de inicio de la actividad de la beneficiaria, si es que es empresa. ¿Por qué? Porque dentro de la admisibilidad hay un requisito, que esta empresa no puede ser mayor a 5 años contados hacia atrás desde la fecha de la convocatoria. Entonces, todas las propuestas que se hayan creado hasta marzo del 2017, si no estoy mal en los años, en la suma, no debieran postular. Si son mayores a. Después viene identificación de los socios y participación en la composición social. Se identifican ahí dentro de algunas secciones del formulario. Y por último, la información de las asociadas, que si hay más de una, copia la tabla y la van completando. El OnePager se adjunta de manera independiente ahora en la plataforma de postulación. Es obligatoria, es parte de la admisibilidad, por lo tanto, bájela desde ya, desarrollela con tiempo. Si bien esta convocatoria cierra el 31 de marzo, el tiempo pasa muy rápido, sobre todo en verano. Entonces empiecen ya a completar esta información. Se completa en idioma inglés. La información contenida es pública, por lo tanto tengan resguardo con no colocar elementos que el día de mañana puedan atentar contra la confidencialidad y la novedad de aplicabilidad industrial que pueda tener la tecnología. Por lo tanto, la invitación es a llenar un formulario resumen que tiene 3 ejes. El primer eje está relacionado con el proyecto y la tecnología, que es el eje que ustedes ven a la izquierda, donde identifican el problema o la oportunidad, la solución, la tecnología, los objetivos tecnológicos o técnicos dentro del proyecto, el modelo de negocios que tienen pensado establecer en ese proyecto, el mercado o el mercado objetivo dentro de esa propuesta de proyecto, y por último, las fortalezas en materia de investigación y desarrollo tecnológico o de desarrollo tecnológico e implementación del proyecto. Eso identifíquenlo dentro del formulario, dentro de la ficha resumen. El segundo eje está la información general de la compañía, el nombre, información de negocio, porque a lo mejor hay empresas que están recientemente formadas, por lo tanto no van a tener un historial. Sin embargo, hay otras que ya tienen algunos años de existencia y por lo tanto pueden identificar algunos elementos de su negocio
qué mercado están atendiendo, qué salto les gustaría dar o qué perfeccionamiento en términos de negocios quisieran agregar. Luego está el elemento de capital y levantamiento de fondos o temas de financiamiento en particular que podrían ser interesantes conocer a la hora de la postulación. Y el equipo de gestión del proyecto, también a nivel de la compañía. Quienes lo conforman, es importante que se mencione. Por último, está el eje de los impactos de negocio y también sociales y medioambientales. Como proyecto debieran colocarlo también eso dentro de la ficha resumen. El formato está listo, por lo tanto solamente es completarlo, no deben modificar nada ni reinventar nada dentro de este formulario. Solamente son espacios bien limitados, por lo tanto son 2 o 3 líneas por cada uno de estos puntos. Ya, después viene el tema de nivel de madurez tecnológica. Dentro del formulario viene una sección que apunta a la identificación del nivel de madurez de la tecnología. El trabajo que hace Startup Ciencia apunta al desarrollo o a promover el desarrollo de proyectos que están entre el TRL3 y el TRL6. Entonces, todos estos niveles pueden ingresar, son admisibles dentro de la postulación y por lo tanto aquellos que estén escuchando esta charla y estén dentro de estos niveles, por supuesto que es un instrumento óptimo para contribuir al financiamiento de lo que ustedes tienen al día de hoy. Dentro de ese nivel de madurez tecnológica también se hace una inspección, una trazabilidad, como ustedes quieran, relativa a lo que es la protección de la propiedad intelectual que está asociada a ese TRL. Entonces, dentro del formulario van a poder identificar qué sistema de protección de propiedad intelectual está asociado a ese TRL, el estado en el cual se encuentra esa solicitud, quiénes son los titulares de la propiedad intelectual, el ámbito o la cobertura geográfica de la protección, la factibilidad de uso de ese resultado o de propiedad intelectual. ¿Por qué lo decimos como factibilidad de uso? Porque muchos emprendimientos provienen de universidades. Y por las políticas de la mayoría de las universidades, la propiedad intelectual pertenece a la beneficiaria, en este caso a la universidad, entendida como beneficiaria de la universidad. Entonces, aquella propiedad intelectual que está a nombre de estas instituciones, ustedes como emprendimiento, ya sea universitarios o no, pues también podrían tener un acuerdo con alguna universidad, de usar esa tecnología e incorporarla dentro del emprendimiento a través de la factibilidad de uso. ¿Cómo se mide esa factibilidad de uso? A través de una carta que la universidad firme o la institución que corresponda firme y les entregue esa garantía de que va a ser parte del proyecto por un lado, algún preacuerdo de licenciamiento que también esté firmado por parte de ustedes ya como avance, o bien ya un licenciamiento explícito, ¿cierto?, de la tecnología ya firmado hace algún tiempo, o que lo vayan a firmar de aquí a la postulación. Es parte de la ventana que queremos abrir porque sabemos que se pueden sumar estas iniciativas desde las universidades a la que es la formación de Startup Ciencia. Entonces, en términos de propiedad intelectual, hay un mecanismo acá que se puede activar. Por último, hay una última sección ahí que se llama información complementaria relativa al TRL y a la propiedad intelectual. Ahí hay un espacio, hay una caja en el formulario que ustedes pueden escribir todo lo que tenga que ver con la contingencia de esa propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque ese proyecto, esa propiedad intelectual puede ser totalmente de una universidad, puede estar compartida con un tercero, puede estar recién en nivel de solicitud nacional y van a pasar a la fase internacional. Todo eso explíquenlo dentro del proyecto. Entonces, toda esa contingencia que puede afectar en este momento la propiedad intelectual y el desarrollo de la tecnología del proyecto, es importante que la relaten para nosotros entender qué es lo que vamos a financiar. En el video también hay que ser bien preciso. Cuando ustedes presenten el preciso, ser bien preciso y focalizado respecto a lo que ustedes pretenden con el financiamiento de la NID. Entonces, por ejemplo, esto se puede explicar súper bien en el video. Es decir, qué es lo que yo quiero escalar la tecnología y proteger a nivel nacional, o hacer el estudio de factibilidad de protección intelectual y manifestarlo también dentro del formulario. Eso le va a entregar un componente de coherencia muy importante. El video, que es lo que estaba mencionando, es otro de los requisitos que se debe cumplir. El año pasado, si bien, como les decía, nos gustó mucho este tema de tener este video de presentación del equipo y del proyecto, en algunos casos sobrepasaba el tiempo. El año pasado pedíamos 3 minutos y medio. Entonces, ahora bajamos un poquito el tiempo de presentación a 180 segundos. También hicimos un cambio con respecto al año pasado. El año pasado lo pedíamos totalmente en inglés, ahora hicimos un cambio. Vimos que les costaba mucho la fluidez, a todos nos cuesta el tema del inglés, ¿cierto? En algunos casos menos que a otros, pero la fluidez de expresar una idea de esta naturaleza en inglés para muchos equipos se vio dificultada. Entonces, ¿qué hicimos? Colocamos el video en español para que la fluidez del lenguaje sea máximo y puedan expresar con todo su esplendor el proyecto en ese sentido. Y por último, colocar abajo subtítulos en inglés.
y hacer el cambio. Hicimos el cambio de switch ahí hacia nuestro idioma, lógicamente. El link para visualizar este video que ustedes suban debe estar disponible en alguna plataforma pública, ya sea YouTube, Vivo u otro que ustedes tengan, son las que mejor funcionaron. En algunos casos nos mandaban acceso por Google Drive, pero no tiene que haber un permiso y no necesariamente lo pudimos ver. Y como estábamos en la admisibilidad, en algunos casos algunos videos a primera vista no se veían o los links no funcionaban. Entonces, ¿cuál es la recomendación que yo les hago ahora? Eso nos pasó de todos los proyectos que revisamos, nos pasó como con cerca de 6, que el video no se podía ver en detalle al primer link. Cuando suban el video, hagan un chequeo interno, no suban el video el último día. Tiene que ser una fecha anterior. Si bien la fecha de subida del video queda registrada ahí en la plataforma, tiene que ser antes de la fecha de postulación, pero no lo suban el último día porque a veces no hacen los controles o la verificación de que el video está disponible. ¿Qué nos pasó en algunos casos? En YouTube no lo habían verificado, entonces los permisos del video para verlo no estaban entregados todavía, por la calidad de la cuenta del usuario, un montón de cosas que afectaron. Entonces háganlo con tiempo, súbanlo una semanita antes si quieren, cerca de un par de días cerca del cierre, pero el mismo día no, porque en el fondo lo que trae es solamente problemas y dolores de cabeza para los postulantes. ¿Por qué? Porque los videos en muchos casos no se pueden visualizar. Tuvieron que hacer ahí algún arreglo para poder subirlo, el link estaba, pero el video no se veía. Entonces, en ese sentido, háganlo con tiempo. ¿Cuál es el guión de este video? El guión apunta hacia una narrativa que contribuya a expresar el proyecto, a identificar el problema, la solución y cómo tecnológicamente ustedes van a abordarlo. Entonces, ese es el primer punto del video. Después viene la propuesta de solución, el grado de novedad y modelo de negocio o estrategia de negocio. También es importante que lo revelen o sin relatar aspectos que vayan a afectar la propiedad intelectual. Identifiquen cuál es la mejora, cuál es la competitividad que están buscando frente al desarrollo del proyecto. El nivel de madurez tecnológica también menciónenlo. Actividades críticas del plan de trabajo, eso es bien importante para entender qué etapa vamos a financiar como ANIT. Y por último, la presentación del equipo de trabajo, quiénes son aquellos que van a abordar esta solución y van a liderar este desafío. Luego viene el contenido del proyecto, ya ahí salimos del video, nos vamos al formulario. El formulario, como les decía, tiene estas 3 secciones. La primera, de problema-oportunidad, habla de identificar un problema real vigente, su magnitud también debe quedar expresada en el formulario. El problema que afecte al país o a una región o una macrozona debe ser justificado de manera importante dentro del proyecto. La vigencia. ¿Qué pasa? A veces hay proyectos, nosotros como ANID o como subdirección hemos leído muchísimos proyectos a lo largo de nuestro rol como ejecutivos u otros. ¿Qué pasa? Algunos problemas datan con bibliografía, no sé, pues del año 2000, ¿cuánto estamos? 2022, el problema data del año 2010. El año 2010 o el año 2015 son fechas que ya no están vigentes para la justificación de un problema a través de un proyecto que va a requerir financiamiento público. Entonces, siempre que ustedes identifiquen la magnitud y vigencia de ese problema, colóquenlo dentro de la formulación del problema o oportunidad. Parte de contribuir a la política pública es que este diagnóstico esté bien documentado dentro del proyecto. Luego viene identificar el mercado, su caracterización y su cuantificación a nivel nacional, internacional y global. Ahí me gustaría agregar un tema que no lo agregué en la diapositiva, pero estamos haciendo un énfasis, y lo vamos a comunicar también a los evaluadores, el tema de la macrozona o el impacto regional. Queremos que el proyecto cuantifique y caracterice ese problema o ese mercado a través de la macrozona que está afectando, a la región extrema que está afectando, a nivel nacional, si es que es importante, o internacional, o global. Hay distintas magnitudes para evaluar el proyecto. Dentro de todo eso, todos tienen el mismo mérito, ¿ya? Desde el punto de vista de negocio. Queremos dar un énfasis en el tema de impacto local, macrozonal o regional, zona extrema para efectos de la evaluación. Por lo tanto, es importante que ustedes como proponentes del proyecto también lo reflejen bien dentro de la formulación, que esto está relacionado con la magnitud y vigencia. Luego, la propuesta de plan de trabajo debe apuntar hacia desarrollar ese grado de novedad, esa solución que están desarrollando, apuntar a esa estrategia de negocio como parte híbrida, ¿cierto? Novedad, o sea, componente científico-tecnológico, novedad y competitividad y estrategia de negocio. Y luego, derivado de eso, los impactos sociales o ambientales que puedan producirse. Y un plan de trabajo que esté relacionado con todo eso.
Por último, las capacidades. ¿Por qué nosotros somos aquellos que estamos llamados a resolver esa solución? ¿Qué capacidades tenemos nosotros desde el punto de vista científico-tecnológico para resolver ese problema de importancia nacional? Porque nosotros somos los expertos nacionales, o somos los líderes a nivel latinoamericano, o somos los expertos en un ámbito científico específico en esa materia. Entonces, nuestra expertise nos va a llevar a que nosotros seamos líderes en liderar esa solución. Eso refléjelo en el proyecto. Como son proyectos híbridos, siempre va a haber un componente científico-tecnológico, ese equipo de trabajo debiera abordar ese aspecto, y también de negocios o de estrategia de negocios, o de propiedad intelectual, o de regulaciones. Hay proyectos que requieren, que científicamente tienen un tremendo equipo, espectacular, pero desde el punto de vista de proyectos no han identificado alguna capacidad. Por ejemplo, no sé, alguien que tenga aspectos que resolver en el ámbito regulatorio, o en el ámbito de estrategia de propiedad intelectual internacional, dependiendo del proyecto, ¿cierto? Al no estar ese integrante en el equipo, esa calificación ya no es la óptima, de acuerdo al proyecto. Ya independiente de que desde el punto de vista técnico sea relevante el equipo, o sea una parte relevante para la solución, el proyecto es uno, ¿cierto? Una parte de negocio y una parte de desarrollo tecnológico. Lo mismo con las entidades asociadas que estén involucradas en ese proceso. Después viene el financiamiento de la NID. El financiamiento se mantiene, igual que el año pasado, hasta 120 millones de pesos. Lo que yo les decía era que se aumenta el número de proyectos a financiar desde 45 hasta más de 60 proyectos, por lo tanto aumenta significativamente el presupuesto de este año. Desde el punto de vista del cofinanciamiento, hay una regla general de que los proyectos debieran, por parte de ANID, deben tener un cofinanciamiento máximo de hasta un 85% con respecto al costo total del proyecto. ¿Ya? Esa es la regla general. Pero este año vamos a mantener un beneficio que desarrollamos el año pasado, que para aquellos proyectos liderados por mujeres, la ANID bonificará el cofinanciamiento aumentando desde un 85% hasta un 90% el cofinanciamiento. ¿Ya? Esos son cerca de 7 millones de aporte menos, lo que es importante para aquellos proyectos liderados por mujeres que así lo consideren, lo evalúen. ¿Cómo se activa el proyecto liderado por mujeres? Lo vamos a ver en una diapositiva siguiente. Luego viene el nuevo beneficio que agregamos, que es para proyectos provenientes de zonas extremas. Las zonas extremas están en el marco de una ley, que es la 20.655. Para aquellos proyectos que se formen en esas regiones, zonas extremas, se bonificará ese cofinanciamiento también por hasta un 90% del costo total del proyecto, reduciendo el aporte o el compromiso de aporte pecuniario por 7 millones de pesos aproximadamente. Y en términos generales, el proyecto tiene una adjudicación máxima de hasta 12 meses y en el momento que sea adjudicado podrán acceder a un beneficio de una prórroga de hasta 6 meses, que es por una vez. Ya, entonces, en términos de resultados del proyecto de base científica tecnológica, ¿qué es lo que busca? Por una parte está el conocimiento científico disponible, que es una brecha, ¿cierto? Que es la que se identificó dentro del estudio de BCTs, estudio que lideró el Ministerio, por supuesto, que hay una segunda versión también, si ustedes la quieren consultar dentro de lo que es el observatorio del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, está identificada esta brecha entre el conocimiento científico-tecnológico disponible o desarrollado versus la necesidad de oportunidades que demandan desde la sociedad en su conjunto. Entonces, ¿cómo contribuye Startup Ciencia a resolver esa brecha? En primer lugar, dando las bases para la generación de este emprendimiento o fortaleciendo el emprendimiento que existe. Y en ese contexto, por este vehículo, entonces lo que hacemos nosotros es fortalecer la base científica de este vehículo para ir contribuyendo a esta brecha y resolviendo aquellas informaciones que técnicamente o aspectos de negocio son claves para llegar a resolver esa necesidad. Entonces, por una parte, financiamos desarrollos tecnológicos, nuevos productos, procesos o servicios que contribuyan a satisfacer esas necesidades con un componente de validación dentro del proyecto y también demostración de su potencial innovador y de negocio a través de la elaboración de propuestas de alto valor agregado que apunte hacia la satisfacción de esos beneficiarios que el día de mañana se espera identificar, ¿cierto? Todos estos son los elementos que aborda, o la brecha que aborda Startup Ciencia desde el punto de vista de sus componentes críticos como proyecto. Entonces están estos principales resultados, a modo de repaso: la instalación y el fortalecimiento de esta capacidad científica tecnológica, avance medible en la madurez de las tecnologías y avance medible en la madurez de la estrategia de negocio, entiéndase modelo de negocio y propiedad intelectual, y procesos de transferencia tecnológica atingentes, nuevas alianzas y acuerdos formales con instituciones nacionales o internacionales que contribuyan a los desarrollos o validaciones tecnológicas, propiedad intelectual y estrategias de negocio. Y también, por último, lo que es levantamiento de capital alcanzado durante la ejecución del proyecto. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque les vamos a pedir un resultado que se llama dossier, o es un set de información que deben diseñar y preparar
frente a un eventual acceso a financiamiento privado, que es el dossier de levantamiento de capital. Nosotros vamos a entregar herramientas de acompañamiento a aquellos proyectos que se adjudiquen en la propuesta para poder formar o formalizar o desarrollar y diseñar esa propuesta de dossier de información técnica. ¿Por qué? Porque en el fondo es una consulta y un análisis que se hace a distintos aspectos de la empresa. Equipo, lo mismo que estamos preguntando en el formulario, luego ustedes deben volver a desarrollarlo para acceder a un financiamiento privado. Dentro de los resultados, nosotros tenemos alguna nomenclatura dentro de lo que es la subdirección. Pedimos ciertos hitos críticos que se cumplan, los pedimos también en el formulario para que los identifiquen y los completen. Si bien no en el desarrollo que nosotros después avanzamos cuando el proyecto está en implementación, pero sí identificar esos hitos a través de indicadores objetivos que sean cuantitativos en lo posible y que sean viables dentro del alcance del proyecto. Aquí hay un mensaje súper importante. Recuerden que los proyectos son de 12 meses. Por lo tanto, todo lo que ustedes propongan debe estar acorde a lo que en esos 12 meses realmente se puede hacer. El instrumento Startup Ciencia, en su primera versión, era de 24 meses por 220 millones de pesos aproximadamente. En esta versión ANID son proyectos cortos de 12 meses. ¿Por qué se pensó así el instrumento? Se pensó así para que en el día de mañana, cuando ustedes cumplan una etapa en un año de Startup Ciencia, puedan volver a repostular ese avance dentro de una nueva convocatoria. Entonces, acoten el proyecto respecto a lo que son los 12 meses, pero expresando dentro del formulario que el desarrollo va a requerir de ciertas validaciones posteriores, ya sea con el propio instrumento Startup Ciencia o con otro fondo público o con un levantamiento de capital privado. Eso exprésenlo dentro de la estrategia de continuidad del proyecto en el formulario. Ítems apoyados financieramente por ANID. Son 4 ítems de financiamiento. El primero es muy importante, que es el financiamiento de personal. ANID va a poder financiar al equipo del proyecto, ya sea nuevo o preexistente, eso es bien importante, de la empresa, con un financiamiento máximo por parte de ANID de hasta 2,5 millones de pesos brutos. ¿Ya? Ese es el tope. Lo que nosotros vamos a pedir a cambio es la demostración de la dedicación de las 45 horas a la semana destinada por el proyecto. Esos 2,5 millones van a ir por la dedicación máxima. Aquellas personas que dediquen menos horas, y que obviamente no sean el director, porque ahí querían fuera de base, van a poder acceder a financiamiento de la NID, pero de manera proporcional con respecto a las horas que se está dedicando al proyecto. Es decir, si dedica 22 horas o 50% de dedicación, se va a poder financiar hasta 1.250.000 pesos brutos como parte del aporte de NID, bien digo, del cofinanciamiento. Sin perjuicio que la empresa cofinancie parte de las remuneraciones. En caso de jornadas parciales, como les decía, se podrá hacer una estimación proporcional. Este ítem se autocontrola en el sentido de, como tope subsidio ANID, corresponda hasta un 60%. ¿Qué quiero decir con eso? Que van a poder financiar, si no estoy mal, hasta cerca de 70 millones de pesos respecto de los 120 en ese ítem. Luego viene el equipamiento. El equipamiento también tiene un ítem de financiamiento de hasta un 30% del costo total del subsidio ANID. Dentro de ese 30% van a poder adquirir equipamiento crítico para el proyecto, adecuar dentro de una infraestructura específica, y también los gastos de traslado o de seguros del equipamiento cuando lo están adquiriendo. Luego viene infraestructura inmobiliaria, que tiene un tope de hasta un 10% del subsidio total financiado por ANID. Ese 10% es para la habilitación de infraestructura, para establecer algún proceso, montar el equipo, validar alguna infraestructura, obra menor, como se llama dentro de la nomenclatura, obras menores, para habilitar ese equipamiento y esa infraestructura para llevar a cabo el proyecto y los productos o procesos que se vayan a validar o desarrollar dentro de la empresa. Por último, gastos de operación son gastos que están relacionados con todo tipo de ámbitos del proyecto. No hay tope en este aspecto, y ahí hay un detalle. En la base está un poquito más extenso, pero ahí hay un detalle de lo que se puede financiar, desde infungibles insumos para el desarrollo de la tecnología, arriendo de espacios también para hacer estos trabajos o validaciones, también financiamiento de gastos relacionados con la difusión de los resultados, diseño y marketing de la empresa que esté relacionado con el prototipo que se está financiando en ANID. Bien, es importante, es un ítem bien atractivo también desde el punto de vista de lo que se puede realizar dentro de ese aspecto en el proyecto. Proceso de admisibilidad. Aquí hay un detalle en la plataforma de postulación, yo los invito a que la empiecen a revisar y después nos manden preguntas si estiman pertinente.
Deben considerar solo un participante en calidad de beneficiario, ¿cierto? Ahí estamos claros. El beneficiario debe ser persona jurídica constituida en Chile, con o sin fines de lucro. Otro aspecto de la admisibilidad. Debe tener 5 años creada la empresa contados hacia atrás desde la fecha de la convocatoria, que es 20 de enero del 2022, 20 de enero del 2017. El beneficiario debe pertenecer a la categoría de empresa micro y pequeña empresa, ventas menores a 25.000 UF. No está orientado para empresas medianas o grandes este instrumento. Está enfocado a lo que es micro y pequeña empresa. Entonces, ¿cómo se evidencia eso? A través de las ventas menores anuales a 25.000 UF por año. ¿Cómo se respalda en la postulación? Hay un elemento que se llama carpeta tributaria dentro de lo que es usted la deben conocer mejor que yo. Esa carpeta tributaria es el resumen de los IVA del año anterior. Ustedes la pueden priorizar, digamos, o sea, colocar por un periodo de 12 meses. Ese periodo de la carpeta tributaria, si la empresa tiene más de 12 meses, la tienen que colocar completa. Si es de reciente formación, colocan la carpeta tributaria respecto a los meses que tienen. Eso, y si no tienen carpeta tributaria todavía porque la formaron mientras estaban postulando 2 días antes de que cerrara la convocatoria, deben identificar que bueno, va a aparecer la fecha de formación de la empresa y también alguna declaración de algún IVA previo o una acreditación de que tienen cero ventas, que también sería como el sustituto para demostrar ese aspecto de la admisibilidad. Respecto al asociado, ¿qué decimos de la admisibilidad? Que cada uno corresponda a una persona jurídica constituida en Chile o en el extranjero, nacional, público o privada, eso ya lo habíamos conversado. Lo importante dentro del proyecto es que aporte pecuniario, porque si no aporta pecuniario no es asociada y se pierde ese modelo. Es mejor que lo dejen expresado dentro del proyecto. Después viene la firma de la declaración de la composición societaria en aquellos casos que las sociedades que postulan tengan, bueno, una persona o más, deben declarar quiénes son. En el anexo 4 se detalla en eso. Y hay un porcentaje ahí de la participación societaria. Si es accionaria, si es una SPA o una sociedad por acciones, lo mismo, pero la deben distribuir en el número de acciones y después en el porcentaje. Ahí el anexo 5 también refleja esa posibilidad de completitud. Luego viene la firma de declaración de duplicidad, que es el anexo número 6, en el cual digan, declaro que este proyecto no ha sido presentado a otros fondos del Estado, bla, 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 o fondos privados, y por lo tanto, o bien puede estar en otro fondo del Estado, pero es complementario. ¿Qué puede pasar? Proyecto Startup Ciencia que tiene como base de resultados un proyecto FONDEF. Entonces, ese tipo de cosas deben aclararlas dentro de la formulación y declarar esa duplicidad como inexistente. Pero hagan la reflexión, si tienen un proyecto previo que conduce este proyecto o que va a conducir este proyecto, declárenlo en ese anexo 6 y también dentro del formulario. Digan la historia o la trazabilidad del proyecto. Para nosotros mucho más valioso que lo expresen así, a que lo dejen así medio entrever, no muy claro. Es una gran ayuda para los evaluadores y para los panelistas. Después viene la declaración de titularidad o uso de propiedad intelectual. Ahí ustedes declaran que son la beneficiaria titular de la propiedad intelectual o bien un tercero, que puede ser una universidad u otro. A veces pasa que la propiedad intelectual está a nombre del emprendedor. Por ejemplo, no sé, pues Esteban Zapata doy la patente X, pero la beneficiaria es la empresa. Yo ahí coloco que yo como persona natural soy el titular de la propiedad intelectual y lógicamente coloco a disposición de la empresa el uso de esa tecnología. ¿Por qué? Porque a nivel de empresa tiene todo un manejo dentro de lo que son los activos de propiedad intelectual. Como ustedes saben, eso se maneja desde el punto de vista de la contabilidad más moderna, por supuesto, de los activos intangibles, y eso contribuye a la valorización de la empresa en el futuro para una eventual presentación de la empresa en alguna ronda de acceso a financiamiento. Después viene, bueno, eso es bien relativo en realidad, pero es importante que lo coloquen, si es que el caso nos pasó como 3 veces en los proyectos del año pasado. Por último, una plantilla del representante para la firma y contratación del proyecto. Ustedes van a adjuntar la escritura de la empresa, ¿cierto? En la escritura viene un montón de información de quiénes son los representantes, quiénes pueden firmar esto, quiénes pueden firmar esto otro. En esa plantilla, que ustedes deben subir en la plataforma de postulación, ustedes desagregan el nombre y el rol que va a poder, y el firmante frente al contrato que va a tener con ANID. Entonces coloquen a esas personas que pueden firmar frente a instituciones públicas, colóquenla como parte de esa ficha Excel, para nosotros después, en función de eso, hacer una base de datos y armar el proceso de contratación de los proyectos. ¿Ya? Luego viene la admisibilidad de los aportes. Como dijimos en términos generales, el aporte es de un 15% del costo total del proyecto
y deberá hacer aporte siempre y cuando provenga de la beneficiaria o de la asociada. En el caso que participe una o más asociadas, los aportes totales deberán ser pecuniarios y con un mínimo de un 15%. Van a poder tener una sociedad que va a aportar todo el aporte. Entonces, para las empresas más chicas, para las personas naturales que tengan esta dificultad de conseguir los 21 millones, que es el total de la equivalencia para los 120, si es que los piden, es importante. Hay una... José, al final de la presentación vamos a responder las preguntas. Como les decía, los aportes pecuniarios podrán ser conseguidos justamente para esos fines a través de alguna empresa para aquellos que tengan esta dificultad de colocar o comprometer dinero propio, ¿cierto? Son cerca de 20 y tantos millones de pesos. Ya, en el detalle de la bonificación del cofinanciamiento, lo que habíamos hablado en una diapositiva previa, de este 90% de aumento del cofinanciamiento ANIT para aquellos casos que las empresas la lideren mujeres. Al igual que el año pasado, cuando la directora es mujer, se activa inmediatamente. Ustedes pueden postular y hay un anexo en el cual deben completar y dice, sí, accedo, también la plataforma también la deben completar con un menú. Accedo al beneficio de empresa liderada por mujeres. Entonces lo firman y lo declaran. ¿Y cuándo se activa? Cuando la directora es mujer o cuando la participación societaria o accionaria constituida por mujeres sea mayor al 50%. Eso de 50.0001 es mayoritaria, pasa. Luego viene el otro beneficio, que es para empresas zonas extremas, incluida la ley 20.655, donde también aumenta la nivel del cofinanciamiento hasta un 90% del costo total. ¿A qué regiones apunta este beneficio? A los emprendimientos formados o existentes en regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Aysén y Magallanes. Y también, por la misma ley, a las provincias de Palena y Chiloé. Serían aquellos casos. Así que si hay alguien de Arica o de Punta Arenas o de alguna de las regiones o provincias presentes, ideal que puedan ahorrarse ese dinero como compromiso asociado. Luego viene la admisibilidad del personal participante. El equipo deberá estar compuesto por al menos 3 personas, eso es lo básico, en el rol de personal científico-tecnológico en un caso, personal de negocio, de gestión en el otro caso, y el director podría mediar en cualquiera de las dos áreas, ¿cierto? Entonces, por ese lado no hay problema. Deben tener uno en uno de los distintos elementos críticos del proyecto. Lo otro es, las demás personas deberán ser clasificadas dentro de las categorías de personal científico, tecnológico, personal de gestión u otro personal crítico. Si es que es más numeroso el equipo, se clasifican en esos ámbitos. La dedicación del director o de la directora deberá ser de 45 horas a la semana. Y esa va firmada también como un compromiso del director. Admisibilidad respecto a la completitud de antecedentes del proyecto debe ser presentado a través de la plataforma de postulación electrónica NIT, no se manda ni por correo ni por ninguna otra vía, sino que por la plataforma, que al final le vamos a dar el link. Deberá utilizar los formularios oficiales de la convocatoria Startup Ciencias 2022, mil disculpas porque dice 2021, no deberán eliminar ninguna sección de los formularios. En el caso de formularios y anexos con secciones vacías o de carácter obligatorio que afecten la evaluación, serán dejadas fuera de base. Por ejemplo, si ustedes colocan una sección del proyecto con el modelo de negocios vacío o pobremente desarrollado, nosotros podríamos, como no se va a poder evaluar y va a tener una nota baja, podríamos dejarlo fuera de base en ese aspecto. Lo mismo con el equipo. Si colocan personal del equipo, colocan los antecedentes, pero no colocan un detalle dentro de lo que es el rol de esa persona del equipo dentro del proyecto, claro, va a afectar la evaluación o incluso podríamos dejarlo fuera de base, sin pasar a evaluación. Para nosotros es importante que completen la información del proyecto para que el evaluador tenga una opinión respecto al tema y el panel también pueda refrendar esa opinión, porque una cosa es el evaluador, que lo vamos a ver más rápido, el evaluador que genera una opinión y como punto de vista de evaluador externo genera una opinión porque le gusta el proyecto, pero desde el punto de vista del panel, ¿qué se refleja en el panel? Se refleja se toma la opinión del evaluador, pero también se toma la opinión de los contenidos del proyecto. Si hay algún tema faltante en el proyecto que el evaluador no vio porque a lo mejor no domina tanto las bases, pero sí el panel tiene toda la chance de poder ajustar las notas. ¿Ya? Entonces, para eso es el rol del panel y junto con el análisis de los ejecutivos de proyectos que también participan de ese proceso, verificar, oye, pero este proyecto tiene súper buena nota en este criterio, pero resulta que no llenó todos los formularios y el evaluador no lo vio. O llenó de manera incompleta los formularios respecto al equipo. Ah, ya, y el evaluador lo vio, no lo vio, le puso súper buena nota. El panel lo revisa y lo ajusta.
Esto puede pasar a la baja para mantener notas o para subir notas. Es importante eso que lo tengan en claro, ¿ya? Luego deberá cumplir el monto máximo de lo solicitado a ANIT, que son 120 millones de pesos. Esto se hace por formulario y por plataforma. Y el periodo de ejecución. Deben presentar una declaración de duplicidad firmada, también es parte de los antecedentes del proyecto, y si corresponde deben presentar un anexo relativo a autorizaciones, certificaciones, comités de éticas que puedan ya tener encaminado, o de bioseguridad que contribuya a la postulación, es ideal. Proceso de evaluación. El proceso de evaluación, como les decía, dice ahí SPL. SPL es el sistema de postulación en línea. Ese sistema de postulación en línea contiene la completitud del formulario, los antecedentes generales de los postulantes y otros documentos que son atingentes, como lo acabamos de ver en la admisibilidad. Adicionalmente, deben copiar el link del video. El video no se sube en la plataforma como video, como archivo, sino que ustedes tienen el link de YouTube, por ejemplo, copian ese link de YouTube, ya lo revisaron, todo el mundo lo ve, perfecto. Copian el link, lo van a copiar en el resumen ejecutivo, en la plataforma de postulación y también en una cajita del formulario, que es un espacio especial para poder adjuntar el link del video. Lo ideal es que esté en los dos lados, resumen y formulario. Si está en uno, ya, probablemente pase la admisibilidad, pero si no está en ninguno, queda fuera de base inmediatamente, ¿ya? Entonces es bien importante que el video tenga su link respectivo, les recuerdo, en el resumen y en la sección del formulario donde va el video, y en los formularios de postulación 2022, para recordar el tema del año que está malo ahí. Luego, una vez que el proceso de admisibilidad comienza, se revisa que el formulario cumpla con todos los elementos que acabamos de repasar, pasa ese análisis de admisibilidad y nosotros internamente lo pasamos a evaluar. Le asignamos un evaluador al proyecto. Ese evaluador, generalmente, ese evaluador externo, va a tener una connotación de evaluador científico-tecnológico. Ese es como lo primordial. Va a pasar en algunos casos que quizás no tenga esta connotación tan clara, pero en su mayor probabilidad va a tener esta expertise con respecto al problema que ustedes están abordando desde el punto de vista científico-tecnológico. Ese es como el principal rol del evaluador científico-tecnológico. Este evaluador podrá ser nacional o internacional, de acuerdo a una base de datos que tenemos en la NIT de evaluadores que la agencia puede contar. Una vez que la evaluación de este evaluador llega a NIT, lo recibe el panel de expertos. Dentro del panel de expertos se da una connotación más de negocio, más de factibilidad de proyecto, más de estudiar aspectos de la estrategia de negocios que está abordando. Sin perjuicio que dentro del panel existan especialistas del mundo científico atingentes al proyecto ese día o esa sesión. Normalmente el criterio del panel de expertos compensa lo científico-tecnológico con la estrategia de negocio. Entonces ahí se resuelve aspectos ya de factibilidad del proyecto y también de cumplimiento de los distintos elementos que el formulario debiera demandar. Luego que el panel de expertos revisa el proyecto, asigna la nota y establece esa propuesta de ranking. Y esa propuesta de ranking va a un comité asesor donde finalmente se propone a la Dirección Nacional la adjudicación del concurso a través de este orden, ¿cierto?, de ranking, junto con una lista de espera si es el caso. Los criterios de evaluación son 3 criterios principales. Si ustedes recuerdan, están totalmente alineados a lo que es el plan la formulación del proyecto. Problema, desafío, oportunidad, diagnóstico e identificación del problema y la traducción de ese problema en un mercado, 10% cada uno de los criterios. Es importante que el mercado, cuando ustedes lo abordan dentro del proyecto, tenga al menos 3 variables. La primera variable tiene que ver con el tamaño del mercado, en términos de demanda potencial esperada para algún periodo de tiempo. La otra variable que tiene que venir desarrollada es el volumen de negocios a partir de ese mercado potencial. O sea, es la traducción del tamaño frente a algún indicador económico de volúmenes de negocio. Ingresos por venta y todos sus derivados que ustedes estimen tienen que estar reflejados. Y finalmente, una tasa de crecimiento de ese mercado. Con esos 3 elementos, ustedes arman un potencial de mercado razonable, atractivo, interesante. Eso es como lo básico. Siempre justificándolo con fuentes de información, etc. Eso vale un 10%. Después viene, en todo caso el formulario lo menciona, que un poco para que era como un recordatorio, porque a veces pasa que el proyecto hace un excelente diagnóstico del mercado, diagnóstico del problema, pero el mercado lo desarrolla poquitito, porque ya lo dijo arriba. Entonces, de repente pierden nota, de manera que
que un criterio está menor desarrollado por un tema de estrategia de formulación, básicamente. O al revés, el diagnóstico o el problema está súper pobre, limitado, y el mercado es espectacular. Entonces, compénsenlo. Luego viene la propuesta de solución. La propuesta de solución tiene 3 subcriterios. El primer criterio es el grado de novedad, diferenciación e impacto. Aquí hay un mensaje para los que postularon el año pasado. Hicimos una fusión en un criterio con respecto al formulario del año pasado. Antes teníamos grado de novedad y diferenciación, y en otro criterio teníamos impactos económicos, sociales y medioambientales. ¿Qué hicimos ahora? Y valía más, de hecho, valía 35% el año pasado. Ahora fusionamos ese criterio, nos ahorramos una pregunta, tenemos 6 preguntas nomás ahora en la evaluación, y ese grado de novedad, diferenciación e impactos debe venir como una narrativa dentro de la sección. Es decir, yo tengo el grado de novedad tecnológico que estoy proponiendo, cómo se diferencia con respecto a la competencia, también lo debo describir, y cómo eso impacta dentro, o podría impactar si es que esto llega a ser implementado. ¿Cuáles son los grados de mejora que va a producir mi tecnología, dada esa novedad, en algún segmento de la población, algún conjunto de personas de la población, o empresas, o sector industrial, o sector gremial, si esa tecnología llega a ser implementada? Ese impacto se mide con respecto a la situación actual y con la esperada que yo proyecto. Siempre hay un grado de autorreferencia, ¿cierto? Yo digo, yo creo que voy a aumentar un 20% respecto a lo que hoy día existe o como hoy día se soluciona el problema. Hoy día no tengo competencia, que es súper habitual dentro de los proyectos. No, nosotros no tenemos competencia, por lo tanto vamos a pasar del cielo a la tierra respecto a nuestro desempeño. Siempre hay algo que sustituye o cómo se resuelve. Entonces, siempre compárense con lo que existe. Siempre hay algo con lo cual compararse. Eso es bien importante también. Ya, esa nota vale un 30%. Después viene la estrategia de negocios de la EBCT. La estrategia de negocios se descompone en 2 elementos. Uno, que es el modelo de negocios, que es el diagrama o el mecanismo que produce que los ingresos se vayan a efectuar para una empresa. ¿Y qué identifico ahí? El conjunto de actores y sus relaciones para que esos ingresos se produzcan. Eso por una parte. Y lo otro es qué rol juega la propiedad intelectual dentro de esa estrategia de negocio. ¿Por qué? Porque la estrategia de negocios podría hablar, no sé, pues yo quiero abordar el mercado mundial, quiero abordar Estados Unidos y Europa, pero la estrategia de propiedad intelectual es pobre, está mal desarrollada. No, ni siquiera menciona al mecanismo de propiedad intelectual, el activo. Entonces, si yo no soy capaz de mencionar que mi estrategia de propiedad intelectual está basada en una patente de invención, en una patente PCT, con un futuro de internacionalización de esa patente, malamente puedo proyectar algún mercado internacional. Muchas veces, por eso es importante, establecer una estrategia de propiedad intelectual que me permita a mí dar esa cobertura a esa estrategia de negocio nacional o internacional. Los modelos de negocio basados también en secretos industriales también pueden ser parte de estos elementos diferenciadores, pero es importante que eso quede resguardado o al menos proyectado en el formulario. Luego el plan de trabajo habla de los aspectos técnicos, objetivos de la propuesta, algunas preguntas técnicas metodológicas y también de algunas hipótesis que ustedes quieran o respuestas que quieran abordar, especialmente hipótesis tecnológicas. En el fondo va asociado a un desempeño de la tecnología frente a distintos niveles de uso. Siempre es importante mencionar una batería de pruebas que a ustedes les permita demostrar por qué van a avanzar de un TRL a un TRL posterior, de un TRL de entrada a un TRL de salida, mejor dicho. Ya, y ese plan de trabajo vale un 15%. Y por último, las capacidades a nivel de equipo de trabajo, de redes de colaboración y también de infraestructura científica tecnológica para abordar el desafío. Y eso vale un 25%. El timeline de la convocatoria abrimos el pasado 20 de enero, ya llevamos cerca de, ¿cuántos días? Llevamos cerca de 15 días. 20 días ya. Cierre del concurso 31 de marzo del 2022. Análisis de admisibilidad concluye el 10 de abril. Por lo tanto, entre el 10 de abril y el 25 de abril, a más tardar, nosotros debiéramos comunicarle la admisibilidad, que están fuera de base o no. Cuando les llegue el informe de admisibilidad, ustedes tienen 5 días para presentar un recurso de reposición. ¿Ya? Siempre tienen 5 días. Si les llega un informe de evaluación, 5 días. Si les llega el informe de admisibilidad, 5 días. Hasta ahí tienen el plazo específico para presentar ese recurso de reposición y ver si es corregible o no. Si se pasan de esos 5 días, ya no tienen derecho a responder. Por lo tanto, es importante que estén atentos ahí a esa carta. Luego la evaluación se inicia el 15 de abril y finalizaríamos el 30 de junio, esperando la adjudicación del concurso en julio del 2022, a más tardar agosto. Y la contratación va a depender de si son personas naturales o no. Si son personas naturales y tienen la
la convicción de que van a formar el emprendimiento, fórmenlo desde ya. Ahórrense un trámite y un dolor de cabeza futuro cuando les avisemos sobre la adjudicación. Formen la empresa, asesórense con algunos, si ustedes quieren, podemos contactarlo con algunas personas que puedan, desde el punto de vista de la especialización, orientarlo frente a eso. Pero no dejen ese problema, si es que están con la convicción de que van a formar la empresa sí o sí, independiente si se adjudican el fondo, formen la empresa con anterioridad, porque si no, después el problema se transfiere para 2 meses después, ¿no? Después viene la plataforma de postulación, es out.conicit.cl. El concurso está ahí en la sección de concursos de la NID, lo van a ver inmediatamente en ese link. Nosotros les vamos a mandar esta PPT. Y luego la plataforma de preguntas y ayuda a la postulación es ayuda.nid.cl. Tenemos la obligación de responder hasta 5 días antes del cierre de concurso, porque muchas veces nos llegan muchas preguntas y no podemos dar respuesta a todo frente al cierre. Entonces, revisen las bases desde ya, evalúen las consultas que quieran hacernos a través de la mesa de ayuda y hasta el jueves 24 de marzo nos comprometemos a responderlas. Después de esa fecha nos pueden llegar, la mayoría de las veces las respondemos, pero a veces nos puede pasar que se nos pasen los días y no alcancemos a responderles antes del 31. Por lo tanto, la invitación es a hacer las preguntas desde ya. Así además enriquecemos el formulario de preguntas y respuestas que estamos preparando. Luego viene... Esa es la última, casos de proyectos 2020, me lo salté, en honor al tiempo porque ya son las 1:13. Perdón, llevamos 1:13 de presentación. Esa es la presentación. Ahora, encantado de responder preguntas que tengan, que hayan formulado a través del chat o a través del chat, digamos. La va a responder. Sí. Esteban, Sí, que la escriban. Sí, exacto. Los invitamos desde el principio a escribir sus preguntas en el chat. Nosotros ya levantamos varias preguntas, tenemos un listado importante de preguntas, así que te las voy a empezar a formular. Si puedes dejar de compartir pantalla sería súper bueno, porque así nos podemos ver todos los que tenemos la cámara encendida. Y comencemos entonces con las preguntas. Cris, por favor, si puedes dejar tu pregunta en el chat, te lo agradeceríamos, porque tenemos a varias personas que ya hicieron ese ejercicio y ya nos dejaron la pregunta y vamos a ir por orden en la medida que la fueron ahí escribiendo. Esteban, la primera es de Sebastián Antimán. Nos pregunta, ¿este instrumento es la continuidad del View? No, en absoluto. Este instrumento está orientado a empresas. Ya. Y también nos pregunta, ¿se puede...? Perdona, una aclaración. Sí. Aquellos proyectos que tienen esa fuente de financiamiento y que crearon la empresa, pueden postular. Perfecto. ¿Ya? Pero no es la continuidad, está abierto para todos los resultados del sistema de emprendimiento EBCT. Ya, en ese mismo sentido nos pregunta si pueden postular proyectos que se encuentran en preincubadoras universitarias y también si existe incompatibilidad con instrumentos de subsidio de Corfo o Startup Chile. Ya, la incompatibilidad va a existir siempre y cuando exista duplicidad. Si ustedes tienen otro fondo público, que es la mayoría de cómo funcionan los desarrollos tecnológicos que apuntan hacia innovación en nuestro sistema, que tienen cofinanciamiento o financiamiento desde Corfo, de ANID o de FIA, por ejemplo, lo importante es que reflejen que es complementario. No hay incompatibilidad porque en el fondo básicamente nos hacemos cargo del tema de fortalecer la base científica tecnológica y también de los aspectos de desarrollo tecnológico. Así que en ese sentido no debiera haber incompatibilidad con respecto a tu instrumento. Todo lo contrario, siempre la complementariedad, dando el paso a ustedes y reflejando la trazabilidad de los resultados previos. La siguiente pregunta, Esteban, es de Bernardita Valenzuela. Ella nos plantea si la persona que se enrola en la plataforma de postulación corresponde a quien sería el director o directora del proyecto. Sí, queda como director automáticamente. Ya, entonces atención con ese punto. La plataforma lo menciona en todo caso. Seguimos con la pregunta de Lorena Barra. ¿El concurso tiene foco en emprendimiento de manera integral o en algún desarrollo del emprendimiento? Y si es así, ¿significa que en el futuro se podría postular otro desarrollo? Ya. Hay 3 elementos que aborda Startup Ciencia, que son desarrollos tecnológicos y validaciones, estrategias de negocio y también internacionalización del emprendimiento. Entonces, en esos 3 aspectos, si ustedes quieren 3 ejes, el proyecto puede postularse. Va a haber proyectos que van a abordar más de un eje, porque son cortitos o que el financiamiento les permite hacerlo,
pero van a haber otros proyectos que se van a quedar orientados en uno de esos ejes y van a tener una connotación primordialmente tecnológica. Por ejemplo, si un proyecto biotecnológico, van a poder desarrollar aspectos del prototipo con el carácter de validar ciertos atributos, pero no van a poder avanzar hacia una estrategia de negocio, sino más bien que la van a dejar planteada. Va a depender del proyecto, es relativo, pero dentro de esos tres ejes se pueden mover: desarrollo científico-tecnológico del producto, proceso o servicio, estrategia de negocios del emprendimiento y o internacionalización. Startup Ciencia, cuando ustedes terminen uno de los proyectos y si pueden avanzar, van a poder postular a abordar el otro elemento, el otro eslabón del proyecto que les falta, o el otro componente de la etapa que les falta. Gracias, Esteban. Vamos con la siguiente pregunta. Es de Yesenia Vega. ¿El One Pager tiene algún formato? Sí, está listo para completar. No hay que mover nada, solamente ver ahí las letras, mantener las letras, los tamaños, y lo que deben agregar ustedes, así como ver que no se les quede embarrar más, es el logotipo de la empresa. Si la tienen, que el logotipo, el tamaño, la resolución no les desarme la tabla, porque siempre pasa eso, que depende del tamaño y la resolución, de repente te desarma la tabla y ya es un dolor de cabeza. Háganlo con tiempo, para que quede bonito. Perfecto. La siguiente consulta es de Félix Nilo. Él plantea, en el apartado de mantenimiento de equipos y seguros del punto 7 de las bases del concurso, se indica que el beneficiario debe asegurar el equipamiento financiado por ANIT en el marco del proyecto. ¿Tienen algún rango estimado del costo asociado a este seguro? Para Startup Ciencia, no tanto, para las universidades sí, pero no es un tema relevante dentro del costo. ¿Qué hacen las empresas aseguradoras? No financian equipos en específico, sino que financian como el espacio donde va a estar el equipo y todo lo que eso conlleva, o en la empresa, el conjunto de equipos que sean asegurables. Hemos tenido distintas noticias respecto a eso. Por ejemplo, no aseguran computadores o tablets porque se pierden fácilmente. Entonces, son equipos que están bajo una instalación, en un resguardo, en un ambiente más o menos seguro, y la prima del seguro aborda todo lo que está relacionado a esas salas, por ejemplo. Pero equipo por equipo no es, parece la práctica de las empresas aseguradoras, pero no es caro. Eso es lo otro que puedo mencionar. Perfecto. La siguiente pregunta es de Jaime Ramírez. ¿Existen restricciones de horas de dedicación de científicos que se encuentran ejecutando otros proyectos ANIT, como por ejemplo otras iniciativas de la subdirección o bien Fondesit? Ninguna, solamente que ellos sean parte del equipo, porque directores no van a poder serlo, pues van a ser incompatibles ahí. Si están en esa situación, la invitación es que identifiquen a alguien que se haga cargo del proyecto y que pueda cumplir con esa dedicación. Pero pueden ser parte del emprendimiento sin duda. Y si están en alguna universidad y pueden hacer la empresa también, pueden ser parte de la empresa también. Perfecto, Depende de los reglamentos internos de cada institución. sin duda. Vamos con la pregunta de Niurka Navarro. Nuestra empresa, Nutriomics, ha optado por el secreto industrial y no por el patentamiento como propiedad intelectual. ¿Esto podría ser un impedimento para postular al concurso? No, pero deben expresarlo como mecanismo de protección, como dentro de la estrategia de protección de propiedad intelectual, identificar el sistema de protección de propiedad intelectual que van a utilizar y dar las ventajas o las desventajas de por qué va a ser ese y no otro, o por qué no puede ser otro. Eso sin perjuicio de que en el análisis del arte previo no existan patentes que el día de mañana impidan que ese producto o servicio se pueda elaborar o explotar comercialmente, pero sí pueden utilizar el secreto industrial dentro del sistema de protección. Está dentro de lo que es la ley de propiedad industrial. INAPI.cl, ahí se pueden informar más. Perfecto. Esteban, vamos ahora con la pregunta de Ignacia Lucares. Sus dudas son respecto a las empresas lideradas por mujeres y los beneficios que están presentes ahí. Ella nos plantea que es una empresa constituida en un 50% por un socio y el otro 50% es ella. Entonces, en otras postulaciones de Startup Ciencia se especifica el 50 más 1. Bueno, nos menciona también que es una empresa liderada por mujeres y que dentro del equipo también hay una mayoría de género. ¿Cómo podemos? Yo creo que sería interesante que pudieras quizás profundizar más y explicar más ese punto de los Sí, beneficios. efectivamente, quedó redactado de nuevo eso. Si es 50 y 50 son iguales. Entonces no hay una mayoría, una participación mayoritaria de parte en este caso de la integrante que es mujer.
Entonces eso no se podría demostrar, porque es igual, salvo que esa socia del proyecto funcione como directora. ¿Cómo funciona? Para la regla general, la participación de mujeres debe ser mayor al 50%. Cuando yo digo mayor, o cuando decimos mayor al 50%, no es mayor igual. Entonces, es mayor, puede ser más 1%, más 0,5%, más lo que corresponda, pero siempre que sea mayor. Como decía, 50,01 contra 49,09. Es mayoritario. Entonces, eso tiene que quedar acreditado dentro de la escritura, o sea, debe venir en la escritura y también declarado dentro de la participación societaria en el anexo número 4 o accionaria en el anexo 5. En ese mismo sentido, Yesenia Vega nos plantea, si liderada por mujeres significa que puede, por ejemplo, representar un 40% de la empresa, pero el representante legal es mujer, y tendría que ser entonces 50+1 cuando el representante legal es hombre. No, es más fácil que eso. Es cuando es directora simplemente o cuando la participación societaria es mayoritariamente mujer. Perfecto. Vamos con la pregunta de Macarena Apiani. Dice, el director puede no ser socio de la beneficiaria y solo estar liderando el proceso. Sí, lo pueden contratar específicamente para ser director de Startup Ciencia por 12 meses, con un contrato honorario, un plazo de 12 meses. Perfecto. Otra pregunta, también es de Yesenia Vega, y es respecto al video. ¿El video tiene que ser presentado con una persona, es decir, una persona en cámara, o puede ser una animación, por ejemplo, con gráficas y ese tipo de cosas? Lo ideal es que exista una presentación por parte del equipo en algún minuto del video, de la edición. Que se presente el equipo o que se presente el director o el equipo principal. Si es con animaciones también es parte de, pero sería ideal que se presentaran dentro del video. Dejar un espacio para conocerlo. Puede estar con animaciones. Es muy importante eso, el tema de los recursos audiovisuales. Háganlo con tiempo el video porque realmente hace la diferencia. ¿Cómo entra el video a jugar dentro de la evaluación? El video, nosotros abrimos la sesión de panel con el video. Entonces llega la evaluación, nosotros ya revisamos la evaluación del evaluador, después cuando parte la revisión en el panel, la obertura, por decirlo de alguna manera, es con el video. Entonces, si el video es bueno, y apunta, es directo, focalizado, apunta realmente a lo que quieren en Startup Ciencia, nos resuelve un montón de cosas antes de empezar el panel. O sea, es una ventaja poder tener un buen video que permita entender el proyecto finalmente. Eso ayuda mucho a los evaluadores a la discusión del panel y a entender por qué le pusieron o no le pusieron esas notas. Así que hagan un buen video porque es crucial a la hora de la revisión en el panel. Apoyos audiovisuales, todo lo que puedan, sirve muchísimo. Perfecto. Vamos ahora con la pregunta de Niurka Navarro. Ella nos comenta que como parte del proyecto está el desafío de incorporar una tecnología que está desarrollada en una universidad extranjera. ¿Hasta qué porcentaje se puede destinar a esta actividad de I+D y si se puede incorporar una visita técnica por parte nuestra para la transferencia tecnológica? Sí, si está en la universidad extranjera, lo primero que debieran colocar, o un tercero, independiente si es extranjero o no, debieran identificar que esa propiedad intelectual, esos resultados los pueden usar en función del proyecto. Es decir, ¿qué es lo que nosotros evaluaríamos inicialmente? Que venga alguna carta donde diga que para el concurso X se otorgan los derechos de uso y de validación hasta las limitaciones que ustedes estimen ahí en la carta, digamos. Eso es lo primero, contar con esa autorización, porque si nosotros vemos y colocamos un proyecto donde diga, yo voy a utilizar la tecnología de la Universidad de Oxford relativa a la, no sé, desarrollo de vacunas para el COVID, pero no ven nada en el proyecto en relación a eso. Entonces, en ese sentido, el respaldo de la acreditación y derechos de uso de la tecnología es súper importante para nosotros, para entender que hay una relación formal entre el proyecto y la institución que va a brindar la propiedad intelectual. Luego de eso, ustedes pueden decir que van a firmar un acuerdo de largo plazo, un acuerdo de licenciamiento o un preacuerdo de licenciamiento. Lo importante es que venga esa conexión en el proyecto, porque si está desconectado, y nosotros lo podríamos entender como que es un supuesto que no está validado, entonces colóquelo en el proyecto. Y por otro lado, ya supongamos que todo eso funciona bien, poder ir y venir o hacer actividades de transferencia de tecnología, es decir, que el equipo vaya o integrantes de la empresa vengan, se puede. Colóquenlo en la planilla de costos, sí, pero identifíquenlo desde ya.
pero se puede. Perfecto. La siguiente pregunta es de Sebastián Monkever. ¿Tiene el fondo limitantes para gastos en el extranjero? ¿Pueden las alianzas con entidades expertas, pueden existir alianzas con entidades expertas fuera de Chile? Sí, es justamente uno de los propósitos o objetivos específicos de Startup Ciencia, promover esos acuerdos. Entonces, si esos acuerdos son recursos que se entregan al proyecto, súper bueno, ideal. Si hay que pagar algo de esos acuerdos o esas actividades afuera o acá, también se financian dentro de lo que es Startup Ciencia. Pero es parte de tener estas alianzas. Estas alianzas pueden ser nacionales o internacionales, como decíamos ahí dentro del proyecto, con lo que los costos sí. A veces pasa que la alianza resulta que son el 30% del presupuesto de la NIT, y ustedes no lo habían dicho, o los proponentes no lo dijeron, pero lo dicen ahora, cuando están partiendo el proyecto. Eso hay que reflejarlo desde ya. Siempre costeen los resultados. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Francisca Araya dice, si mi empresa ya ha realizado levantamiento de capital, ¿podemos postular igualmente? Ya, los levantamientos de capital son bien restrictivos en algunos casos porque los que colocan el dinero para ese levantamiento de capital tienen objetivos específicos. Es decir, ya, esta plata es para el desarrollo de este producto en este mercado bajo estas condiciones. Pero a veces pasa que los emprendimientos tienen otro componente que no está financiado por ese levantamiento de capital. Si ese levantamiento de capital no aborda esto que quieren desarrollar, lo deben colocar, lo pueden postular. Pero si tiene un levantamiento de capital genérico, claro, ahí de repente eso puede atentar en contra, pero lo que yo he entendido es que muchas veces esos levantamientos de capital vienen con un seteo bien específico de actividad y son bien exigentes. Por lo tanto, si no está incluido en eso y es un desarrollo complementario a la empresa, o nuevo o mejorado, postulen. La siguiente pregunta, Esteban, es de Gabriel Pulgar. ¿El director alterno debe tener dedicación completa al proyecto? En los roles de Startup Ciencia no tenemos la figura del director alterno, así que en ese sentido no hay exigencias. Es parte del personal científico o del personal de gestión. Así que ojo con eso. A leer las bases entonces. A leer las bases, no hay directores alternos en Startup Ciencia. La siguiente pregunta es de Carolina Cavallini. Si una de nuestras asociadas es una universidad y le están pagando un postdoctorado para el desarrollo de la tecnología mediante la universidad, ¿eso podría ser considerado un aporte pecuniario? Solamente el sueldo. No puede ser considerado. Si le están pagando el arancel, no, el arancel no. Solamente una remuneración que refleje que va a estar con una dedicación para el proyecto. La siguiente pregunta la ha formulado Moisés Pulgar, pero también José Reyes quería una aclaración respecto a eso. Es respecto a la cantidad de años de creada de la empresa. ¿Es menos de 5 años? ¿Podrías aclarar bien ese punto? Debe tener como antigüedad máxima hasta 5 años contados desde la fecha de la convocatoria. Es decir, desde el 20 de enero del 2022, 5 años para atrás, que es 20 de enero del 2017. Así que la matemática no es fácil. O sea, entre el 20 de enero de 2017 y el 20 de enero de 2022. 2022, creada, claro. Perfecto. La siguiente pregunta es de Diana Manrique. Si estamos ahora en el desarrollo de un proyecto Startup Perdón, Ciencia, dime, perdona, 20 desde la fecha de la convocatoria. Entonces, 20 de enero del 2017 hasta el último día antes del cierre de la convocatoria, para no decir 20 de o enero sea, del hasta el 2022. 30 de marzo, 30 de marzo. Mira, 31 de marzo. el año pasado nos llegaron 2 empresas, no sé cómo lo hicieron, pero la crearon el último día. Ya, o sea, antes del 31 de marzo a las 17 horas, que es Claro. el día y la ¿Qué fecha. hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué medida adoptamos? El tema de la persona natural, dijimos ya, bueno, pueden postular personas naturales, pero si tienen la convicción que van a hacer el emprendimiento, creen la empresa antes. Si les produce mucho estrés y no van a poder crear la empresa antes, oriéntense a la formulación del proyecto que tenga la calidad adecuada para que no se desconcentren. Si el proyecto es adjudicado, forman la empresa después cuando le adjudiquen a la persona natural. ¿Ya? Entonces ahí depende del tiempo de cada uno cómo maneje estos beneficios que traen las bases. Ahora sí vamos con la pregunta de Diana. Si estamos
hoy en el desarrollo de un proyecto Startup Ciencia y necesitamos otro proyecto para avanzar en el grado de madurez de la tecnología, ¿qué se debe hacer para postular nuevamente startup? ¿Se postula como un proyecto nuevo o habría una convocatoria de continuidad para ese tipo de casos? No, no hay una convocatoria especial de continuidad, es la convocatoria de cada año, la que ustedes van a poder repostular y en el sentido de que va progresando el avance, ¿cierto? Va progresando el emprendimiento. Siempre que estén en los TRLs de entre el 3 y el 6, van a poder repostularlo. Ahora, si en el caso de un proyecto que esté vigente en Startup Ciencia, vamos a tener que acreditarlo con los resultados que tengamos acreditados en nuestra plataforma, que es un mecanismo de autoevaluación de duplicidad, digamos, de autoevaluación del proyecto, que esté esa información y que además el formulario lo refleje, porque tenemos que tener un contraste nosotros de continuidad exactamente en lo que están y cómo este nuevo proyecto derivaría en esta nueva propuesta. Pero es importante, y eso queda en el marco de la evaluación. Entonces, si ustedes no logran convencer de que efectivamente hay una complementariedad con el proyecto vigente, ahí no van a poder, no van a tener la nota suficiente, creo yo. Entonces es súper importante que lo expresen bien en el formulario. Y lo otro, que midan los compromisos, tanto de pecuniario, porque van a ser doble pecuniario, depende de la versión del concurso, y lo otro, la dedicación del equipo que va a estar a cargo del proyecto. O sea, ya tendrían que pensar definitivamente en otro director o en otra directora. Perfecto. Vamos ahora con algunas preguntas que nos hizo llegar Cristóbal Hildebrand. La primera, respecto a los topes de uso en distintas partidas relacionadas al subsidio ANIT, ¿el cofinanciamiento tiene alguna restricción? Perdón, ¿cuál era la pregunta? Si existen topes, o sea, respecto a los topes de uso en distintas partidas relacionadas al subsidio ANIT, ¿el ¿Sí? cofinanciamiento no tiene restricciones de uso? No, 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 solamente es a nivel de general, total a nivel. Por ejemplo, no es el 15% del 60% en el caso de personal. No, Ay, no está en esas fórmulas, muy sofisticado es solamente a nivel de costo total, no costos por ítem, ¿ya? O sea, si eh, ustedes quieren colocar pecuniario en gasto en personal total, no hay problema. O en equipo, no hay problema. también nos pregunta si existen restricciones para que el plan de trabajo propuesto se desarrolle total o parcialmente en el extranjero. Van a haber casos de emprendimientos que se puedan desarrollar afuera, sin embargo, las capacidades deben quedar en la empresa en Chile. O sea, si ustedes me están diciendo que van a financiar una empresa que está afuera, ahí la empresa tiene que estar creada en Chile. Nosotros le pasamos el subsidio a la empresa que está creada en Chile y las actividades deben demostrar que va a quedar una capacidad instalada en Chile, no que va a quedar una capacidad instalada en el extranjero. Eso es uno de los aspectos que van en la evaluación. No están detallados en la admisibilidad, pero es parte de la evaluación. Entonces, aquella persona que hizo la pregunta, no recuerdo su nombre, Cristóbal. Cristóbal. Entonces, Cristóbal, la plata de la NID va para la empresa creada en Chile y debes asegurar que un componente importante de los resultados y actividades y equipo de trabajo se financia en Chile y no una persona en el extranjero. Y su última consulta era si cuando es una persona natural quien postula, ¿cómo se acredita el vínculo con el resto de los integrantes del equipo beneficiario? Perdona, ¿en qué sentido? Si puedes, no sé quién hizo la pregunta. Cristóbal Hildebrand. Cristóbal, si la persona natural que postula y acreditas el equipo, lo de acreditas en la conformación del equipo, básicamente. Luego, cuando forme la empresa, esa empresa que se formule debe cumplir con los criterios de admisibilidad del punto 9 de las bases. Es decir, lee el anexo 3, 4 y 5, debes cumplir con eso. Esos tres anexos están relacionados con el punto 9 de las bases. Entonces, revisa ahí que la persona que sea director persona natural sea relativamente mayoritario dentro de la empresa y que además cumpla con los reglamentos que están o con los requisitos que están ahí en el anexo número 3, ¿ya? De las relaciones con las personas naturales o empresas privadas que estén conformando la empresa. Claro, porque puede postular una persona natural y resulta que la empresa beneficiaria es una 99% es gran empresa, ¿ya? Tiene un 90% de la participación. Eso va a ser cuestionado, entonces tienes que seguir las reglas de lo que es la admisibilidad. Perfecto.
La siguiente pregunta de Cristóbal Hurtado. En el caso que una empresa se encuentra actualmente financiada por un fondo de Corfo, ¿es posible postular Startup Ciencia con un nuevo desarrollo con la misma empresa? Sí, no hay Y problema en eso. ya, perfecto. Y José Rosas hizo la consulta después de la de Cristóbal Hurtado y dice, siguiendo la pregunta anterior, ¿se puede postular con el mismo proyecto que actualmente participa de otro proyecto Corfo? Y si en ese caso podría figurar como cofinanciador por el 15%. No, no, la plata de subsidios Corfo no es reportable como aporte pecuniario, ¿ya? Entonces, ese mismo proyecto no, debiera tener un carácter de duplicado, básicamente. De acuerdo a cómo está formulada la pregunta, podría estar perfectamente dentro de la duplicidad. Nosotros les pedimos un certificado ahí a Cristóbal. Él hizo la pregunta, parece. No, la hizo José. José, ahí en el anexo 6 hay una especie de declaración jurada donde ustedes dicen que el proyecto no está duplicado. Nosotros mandamos el listado de proyectos a adjudicar a la Corfo bueno, al FIA lo vamos a hacer ahora también, eh, para que nos acrediten, tanto el representante, que nos digan desde allá que el representante legal o la beneficiaria y el proyecto no tiene otro financiamiento. Entonces nos intercambiamos los objetivos específicos y ahí verificamos la duplicidad. Entonces, si en ese caso, mejor no arriesgarse y no afectar la postulación, sino más bien verificar siempre que sean complementarios. Eso es lo más importante. Y eso va de la mano de la redacción de los objetivos y Perfecto. resultados. Esteban, Claudio Gallardo nos pregunta, si tengo conflictos de interés por plagio de proyectos con un posible evaluador, ¿puedo vetarlo? ¿Existe alguna manera de solicitar un veto? Sí, en la plataforma tú puedes anexar, al final de la plataforma de postulación, puedes adjuntar una carta donde colócale el nombre de especialistas o evaluadores vetados. Ese listado tú lo colocas ahí para nosotros tener el resguardo y no enviárselo o seleccionar a uno de ellos como evaluador. Perfecto. Chris Blanchard nos pregunta si se puede postular con más de un proyecto en esta convocatoria. No, solamente con uno. Una beneficiaria queda la primera como oficial. Perfecto. Y también nos plantea si tú podrías abordar nuevamente el tema del aporte pecuniario del asociado. Aquí ¿Ya? nos pone, comentaste que cuál sería el porcentaje que es considerado como óptimo, como bueno. Dice que no le quedó muy claro porque no le queda muy claro cuál qué sería lo óptimo para, como aporte de parte del asociado. Bueno, lo que pedimos nosotros generar el cofinanciamiento general del 15% del costo total. Ese es el mínimo, el desde. Recuerden que están los dos beneficios, ¿cierto? El de mujeres y el de zonas extremas. Ahí el mínimo es 90. No por colocar más o colocar lo justo, el proyecto va a tener una menor nota, sino más bien que se va a evaluar respecto a los objetivos que están planteando. Entonces ustedes podrían colocar, no sé, cofinanciamiento de un 35%. Si eso no está reflejado en los resultados, no va a pesar mucho, ¿ya? Si en las actividades no se refleja, no va a pesar en la evaluación. Pero si ustedes dicen que va a postular un 35% de aporte pecuniario y eso se refleja dentro de una sección clara del rol de la sociedad en el proyecto, sin duda que los va a dejar súper bien parados frente a los evaluadores, porque se va a notar un compromiso de una sociedad frente al desarrollo del proyecto. El grado de compromiso y de articulación del proyecto con las asociadas se mide muchas veces, o la mayoría de las veces, a través del conjunto de recursos aportados y también de actividades de investigación y desarrollo o de validaciones que están relacionadas. Eso en la redacción del plan de trabajo, por favor, ahí colóquenlo bien, porque sin duda que pesa a favor de la evaluación que eso esté bien indicado. Esteban, llevamos con las últimas preguntas. Jaime Ramírez dice, ¿existe alguna alternativa para financiar la formulación con cargo al proyecto? La formulación se hace cuando el proyecto no ha partido, por lo tanto eso no se puede. La Perfecto. formulación del proyecto se hace hasta el 31 de marzo. El giro se va a recibir en agosto. Yo no puedo cargar un gasto del 31 de marzo al giro del proyecto en agosto. No va a ser recibido por la unidad de rendición de cuentas. Perfecto. Lo único Y que se puede cargar es la garantía.
Es el único gasto que está asociado antes de que comience el proyecto. Y Esteban, por tiempo ya, pues ya nos acercamos a la una, vamos a contestar la pregunta de Gabriela Vega. Esta dice, ¿qué presupuesto tenemos para esta convocatoria y cuántos proyectos aproximadamente se planea adjudicar? Ya, son más de 60 proyectos, aumentamos de 45 a más de 60 proyectos para adjudicar, que en términos de presupuesto es de 5.300 millones hasta cerca de 7.300 millones. Son 2.000 millones más para seguir incentivando la creación de estos emprendimientos de base científica y tecnológica. Por lo tanto, la invitación a todas luces es a postular, desarrollen buenos proyectos para que tengan buena evaluación y podamos apoyarlos dentro de las ideas desde la ANIT. Así que por ese lado, súper importante. Súper importante la pregunta. Ya la había dicho al principio, pero para cerrar, para aquellos que se sumaron al final, me parece que es súper importante que lo sepan. Gracias, Esteban. De todas maneras, la grabación de este taller, la presentación que Esteban compartió con nosotros, va a quedar disponible en la ficha del concurso. Sabemos que hay preguntas que quedaron sin responder acá en el taller, pero las vamos a contestar posteriormente a través del formulario de preguntas frecuentes que va a quedar también disponible en la ficha del concurso. Y nuestro objetivo también es en marzo hacer otro taller. ¿No es así, Sí, Esteban? Queremos sí, hacer un nuevo taller y ahí nuevamente los vamos a invitar, así que si tienen alguna, revisen la fase, empiecen a preparar su postulación y quizás van a llegar con preguntas mucho más concretas en ese minuto. sí, la presentación la mandamos. Sí. Gracias. Cris, perdón. Sí, Jimena, disculpa. Sí, es que antes que se termine, simplemente quería hacer una pregunta muy importante en relación a los proyectos del año pasado. Por ejemplo, nosotros, yo soy el CEO del UIF, postulamos, quedamos en lista de espera, recibimos la notificación y luego se nos informó que se nos iba a enviar un informe de síntesis de evaluación para poder, por ejemplo, mejorar, ¿no? Para la postulación de este año. Pero no lo hemos recibido. Mira, se lo mandamos, no sé si estoy con micrófono. Se lo mandamos a todos, lo aprobado, lista de espera y rechazado. Te lo vamos a volver a reenviar. Si Porfa. gustas, nos dejas el link, perdón, el correo electrónico. Sí. Cris, tú te inscribiste, me imagino, en el formulario que nosotros enviamos para este taller. Sí, estoy inscrito. Ya, nos Estoy deberíamos acá tener... leyendo el correo de la notificación de octubre, el 28 de octubre, y donde sale eso. Pero no, la verdad es que no me llegó y entonces quisiéramos postular nuevamente. Creemos que tenemos una startup mucho más robusta, hemos levantado capital durante este tiempo. Y nada, simplemente para mejorar. Sí, tenemos el correo de Cris, así que se los hacemos llegar. Súper, muchas gracias. De nada. Bueno, muchísimas gracias a todas y todas por haber participado. Vamos, como les reitero, va a quedar toda la información disponible en la ficha del concurso en www.anit.cl/concursos. Busquen ahí la ficha de startup. En los próximos días vamos a dejar todo el material ahí disponible. Recuerden, fecha de cierre, 31 de marzo, 17 horas, y todas sus preguntas a través de nuestra plataforma Ayuda Anit. Que tengan una muy buena tarde y que estén muy bien, y muchas gracias nuevamente por estar acá. Gracias, Gracias a Esteban. todos. Gracias a ustedes también. Chao, gracias. Chao, muchas gracias.